¿Dormir en otra habitación? Ella tiene agallas. ¿Por qué esta habitación me parece tan vacía? Es asqueroso. Lo siento, señor Lacroix. Normalmente, es la señora quien prepara su café ella misma. Es todo un ritual. Hice lo mejor que pude para reproducir. Pero el perdón, realmente. Para fastidiarme. Ella ni siquiera hace más café. Dile que baje. La señora se fue anoche, con su maleta. Sin siquiera avisar al chofer. Pensábamos que usted estaba al tanto. ¿Qué? Ella también dejó esto. Cada vez le importa menos lo que me pasa. Ella olvida que firmamos un contrato prenupcial o que no tendrá ni un centavo en el divorcio. La señora dijo que lo sabía bien, pero acepta irse sin nada, al parecer. Decidió dejarlo. ¿Es en serio? Un gran agradecimiento a Elodie, joven prodigio del violín de Rouvier, por su actuación tranquilizadora. Siempre el mismo sueño que me atormenta. Yo brillo bajo los reflectores, y también está él, mi amor de siempre. Y paso mis días cuidándolo. ¿Sabes qué? He vuelto a ganar el primer lugar en el concurso. A tocar para él. Entonces, ¿te gusta esta pieza? Siempre te amaré, pase lo que pase. Pero dime, ¿cuándo te vas a despertar, verdad? Pero en realidad, no sé tocar en absoluto. Y este supuesto amor, no tengo idea de quién es. No importa. Ya no es grave. Ya tengo a alguien que amo profundamente a mi lado. Baja. Tiago ha vuelto. Tiago y yo nos conocimos hace 3 años. Después de una aventura de una noche, completamente inesperada, me convertí en su esposa. Lo amo. Cuido de él en los más mínimos detalles. Pero él está convencido de que lo he drogado para casarme con él. 3 años de matrimonio, pero siempre hay un vacío entre nosotros, imposible de llenar. Pensaba ingenuamente que al seguir las reglas y ser dócil, podría aclarar este malentendido, y acercarme a él un poco más, poco a poco. Hasta que... Los tipos infieles. Tienen 2 teléfonos aparentemente. Tiago, gracias por tu regalo de cumpleaños. Conozco bien a esa chica. Lina Besson. La que salvó a Tiago. Hace 3 años, cuando conocí a Tiago. Ella ya estaba ahí, entre nosotros. Al parecer, sin este golpe, de una noche accidental. Ella debería haber sido la señora Lacroix. ¿Has visto suficiente? Más triste que descubrir la infidelidad de mi marido es no atreverse a hacer un gran escándalo. Me he acostumbrado a vivir en la sombra de Lina desde siempre. Tiago, tengo algo que decirte. El chofer está esperando abajo. Tienes 3 minutos. Los gastos médicos de mi padre este mes. 100.000 al mes. ¿Tienes miedo de que no te los dé? No, no es eso, Rosie. Fuiste tú quien me drogó esa noche, forzando algo que nunca debió pasar, y así es como obtuviste el título de señora Lacroix. 100.000, ya es el mejor precio que puedes conseguir.
Te aconsejo que te mantengas tranquila. Mi paciencia tiene límites. Ya te lo he explicado 1000 veces. Esa noche no tengo nada que ver. Tu tiempo se ha acabado. Espera. Quiero trabajar. Ser ama de casa. ¿Qué tiene de malo? Con sirvientes a tu servicio. ¿Qué te falta? El trabajo no es para ti. No tengo miedo de trabajar duro. ¿De verdad? Fuera de esta casa, ¿qué sabes hacer? Y sobre todo, nuestra familia nunca ha querido una señora Lacroix que ande por ahí en público. Así. No olvides tu pastilla. Si no, ya conoces las consecuencias. En este matrimonio construido sobre el sexo, no hay ni una pizca de amor. Él incluso se niega a que yo tenga su hijo. Cada vez tengo que tragar esa pastilla. Rosie. Hace 3 años que lo amas. Pero para él, eres solo un parásito que no vale nada. Estás atrapada en este matrimonio sin amor. Es el momento de salir de este sueño. Elodie, violinista prodigio, formada en secreto por el país, desapareció tras un accidente de coche hace 3 años. El señor Weber, ex miembro de la Asociación Internacional del Violín, ha lanzado un aviso de búsqueda mundial. Yo también, hace 3 años, un accidente. Me robó mis últimos 10 años de recuerdos. Bueno, no conozco a esta violinista. Pero estamos un poco en la misma desgracia. Aló, tía Lucie. Rosie, tu padre ha tenido un desmayo. Ven al hospital, rápido. ¿Qué? Rosie. Tu hermano ha estado involucrado en un asunto financiero. Parece que podría enfrentar al menos 10 años de prisión. Al enterarse de esto, tu padre tuvo un shock terrible. Se enojó, y un derrame cerebral lo golpeó. Tu marido dirige un gran grupo. Rócale que nos eche una mano. Si te place. Tiago contesta vamos. Aló, Tiago, soy yo. Más dinero. Sí. Como pensé. Rosie. Aparte de eso, ¿no encuentras nada más que decir? Te lo he repetido varias veces. Contacta a mi secretaria Julie, para este tipo de cosas aburridas. Para una sonrisa de su amor, el CEO del grupo farmacéutico Lacroix hace reservar un restaurante frente al mar y ofrece un espectáculo de fuegos artificiales de 1 millón. Rosie. ¿Todavía estás ahí? Tiago. Es increíble. Me encanta. Tiago. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy ocupado. Si es todo, cuelgo. Contacta a Julie para lo demás. Hola. Qué bien si te gusta. Feliz cumpleaños. Al final, él también puede ser dulce. Pero nunca conmigo. Rosie. ¿Lograste comunicarte con Tiago? Es el único que puede salvar a tu papá. ¿Sigue con esa Lina? Rosie. No te enojes. He escuchado que es la benefactora de Tiago cuando estaba en coma. Fue ella quien tocaba el violín y lo cuidaba con dedicación hasta que él se despertara. Es normal que sea amable con ella. Así que en ese entonces, era Lina quien tocaba el violín. Era Lina quien tocaba el violín para despertarlo. Exactamente, seguramente ya te lo he mencionado. Por eso, que él es tan amable con ella. Qué idiota he sido. Realmente creí que este sueño era mi propia experiencia. Ahora que lo pienso. Si este sueño vuelve a mí sin parar, es porque envidio a Lina. Rosie. No es el momento de hacer drama con Tiago. Hay que ser razonable. Solo soy una mujer no amada. Mi título es solo una fachada. Ni siquiera tengo derecho a hacer drama. Rosie. Lo importante es salvar a tu papá. Entiendo. Fuegos artificiales así. Debe haber costado una fortuna.
Hola. Julie. Dinero, señora. Está sobrepasando los límites. Ya le he hablado a Tiago. Ah, sí. Pero no he recibido nada. Lo siento. Pero hagan una solicitud por escrito, para que el señor Lacroix la firme primero, como con las joyas que llevas. Aparte de tu anillo de matrimonio, todo debe estar registrado, antes de usarlo. Aquí tienes, señora. ¿Me sigues? ¿Hola? Entiendo muy bien a dónde quiere llegar Tiago. Tiago puede gastar 1.000.000 en fuegos artificiales, para complacer a su amante. Pero se niega a gastar cientos de miles, para los cuidados de su suegro. Yo, la supuesta señora Lacroix. ¡Qué broma tan patética! 3 años de matrimonio, para interpretar bien este papel, de señora Lacroix, me he transformado, en una planta trepadora, que solo vive por Tiago. No olvides tu pastilla. Al final, en sus ojos, nunca he existido, cada centavo que gasto, y cada joya que recibo. Todo eso debe pasar por su secretaria. La única cosa que no necesita solicitud es este anillo. Tía Lucie. Vende este anillo. Rosie, ¿estás segura? Es una locura. Sí, segura y cierta. Nunca he estado tan lúcida. Ya que nunca está para mí. ¿Por qué me aferraría a él, como una planta parásita? Voy a divorciarme de Tiago. El señor Lacroix tiene fobia a los microbios. Solo su esposa puede tocar sus cosas. ¿Dónde está Rosie? Arriba, señor. El otro día, su suegro tuvo una crisis. Y usted no hizo nada. La señora estaba fuera de sí. Desde entonces, no deja de hacer sus maletas. Me parece raro, francamente. ¿Raro? Pero le encanta ordenar las cosas, no, nada especial. He oído que tu padre estaba mejor. ¡Qué bien! Normalmente, ella viene directamente a recoger mis maletas para ordenar. Pero ahora, ni un vistazo. ¿No estás contenta con Julie? Veo. Ya la he regañado. Ella no sabía que tu padre estaba enfermo. Incluso yo lo supe por el mayordomo. Le pedí que fuera inmediatamente a encontrarte al hospital, pero tu padre ya se había estabilizado. A su llegada. No le guardes rencor. Tiago y yo, 3 años de matrimonio, 3 años que lo amo. 3 años que me trata como una sombra. Sin esa noche. Sin haber visto esos fuegos artificiales espléndidos, quizás seguiría atrapada en este matrimonio sin amor, por el resto de mi vida, pero ahora veo claro. No puedo seguir mintiéndome a mí misma. Tiago. Divorciemos. Oh. Hace unos días, querías trabajar. Y ahora, quieres divorciarte. Estás cansada de hacer el papel de señora Lacroix, y sueñas con la vida real, ¿eh? Eso es. Ve y echa un vistazo al mundo real. Verás cuántas personas luchan con 3.000 balas al mes, y hacen horas extra hasta el amanecer. Y tú, bien instalada en una villa de 2,000 metros cuadrados, como señora Lacroix. ¿Y te quejas? S.R. Lacroix. ¿Qué es un título noble para ti? Oh, ya veo, solo la señora Lacroix debe reportar cada joya que lleva a la secretaria de su marido. Solo la señora Lacroix debe redactar una solicitud por cada centavo gastado. No tengo ni para tomar un taxi. Dime, ¿eso es ser la señora Lacroix? ¡Qué honor para mí! Está bien. Mi familia está caída, es cierto, y cada mes me das 100.000 de dinero de bolsillo. Pero cada vez que tomo tu cheque, siento que es una mala transacción. Una limosna después de que te desahogaste conmigo.
¿Así es como lo ves? Y ahora, cansada de jugar, y quieres volar, ¿crees que tendrás una nueva vida hermosa sin mí, Tiago, suéltame. ¿Dónde está nuestra alianza? Está vendida. Entonces divorciémonos. Rosie. Tiago. Déjame. Tiago. Déjame ir. Al final, todo este circo. ¿Es por Lina? Rosie. ¿Por qué no ser honesta? Al principio, luchaste con uñas y dientes, para ser mi esposa. ¿Y ahora? ¿Ya no quieres serlo? Ya he sido clara. Fue solo un accidente. ¿Un accidente? Esa noche, si no me hubieras rogado, podría haber salvado a Lina. Sus piernas no estarían jodidas. Y no me habría visto obligado a casarme contigo. ¿Y tú llamas a eso un accidente, Suéltame. Tiago. No, no. ¿No? Dices que no cada vez. Pero vamos, eso nunca te detiene. Tiago, no he tomado mi pastilla estos días. ¿Y si quedo embarazada? Aparentemente, te has hecho muchas ideas, en estos últimos días. Voy a traer el mejor equipo médico, para tu padre. ¿Necesitas dinero? Pídeme directamente. Por cierto, Julie no volverá a pisar aquí. En cuanto a estas joyas, quédatelas. Yo se lo explicaré. Rosie. Ya he hecho concesiones. Deja de presionar. Tiago. ¿Llegaste bien? Sí. Gracias por esta sorpresa de cumpleaños. En toda mi vida, es el mejor cumpleaños que he tenido. Qué bien. El clima anuncia lluvia en los próximos días. Tan pronto como llueve. Mis piernas me duelen. Si tan solo pudieras estar aquí conmigo. Tiago. Todo este bla bla bla, con tus concesiones es enorme, pero nunca tus compromisos. Tocan a Lina Besson. Pretendes atraparme, en este papel de señora Lacroix, y hacerme tragar la existencia de Lina, toda mi vida. Pero yo, no quiero seguir respirando este humo sin amor. Si no te sientes bien, descansa pronto. Rosie. ¿Dormir en otra habitación? Ella tiene agallas. ¿Por qué esta habitación me parece tan vacía? Es asqueroso. Lo siento, señor Lacroix. Normalmente, es la señora la que prepara su café ella misma. Es todo un ritual. Hice lo mejor que pude para reproducir. Pero el perdón, de verdad. Para fastidiarme. ¿Ya ni siquiera hace café? Dile que baje. La señora se fue anoche, con su maleta. Sin siquiera avisar al chofer. Pensábamos que usted estaba al tanto. ¿Qué? Ella también dejó esto. Cada vez le importa menos esto. Olvida que firmamos un contrato prenupcial o qué.
no tendrá ni un centavo en el divorcio. La señora dijo que lo sabía bien, pero acepta irse sin nada. Parece que ha decidido dejarte. ¿Es en serio? Que se caiga de cara. Ya acostumbrada a la buena vida, nunca encontrará trabajo fuera. Cuando se canse, volverá arrastrándose sola. Señor. Es el periódico de ayer. Déjame buscarte uno nuevo. Ella vio eso antes de irse. Ayer, se quedó todo el día en casa. Debió verlo. Señor Lacroix. Haz desaparecer esta una. Y también, Rousey vendió su anillo. Quiero que me encuentres eso. La señora te ama con todo su corazón. Nunca habría vendido su anillo. De todos modos, la quiero antes de las 4 de la tarde. ¿Entendido? Por cierto, la señorita Besson llamó para decir que se cayó de su sillón. Consíguele el mejor equipo médico. Pero, ¿no vas a verla tú mismo? ¿Para qué? Yo no soy médico. Todas las parejas discuten, un pequeño desliz de vez en cuando. Es humano. Y además, es Alina Besson. Es tan común. Además, con sus piernas jodidas. Solo tienes que esperar un poco. Tiago, nunca la tomará en serio. Tu lugar está asegurado. Créeme. Soy invisible para Tiago. ¿Qué lugar me queda? Pero tu padre va a necesitar cuidados a largo plazo, a 150,000 al mes. No tenemos los medios. Te dije que no te divorciaras a la ligera. ¿Por qué nunca escuchas? Incluso si me quedo, no salvará a mi padre de todas formas. ¿Cómo así? Última hora, el CEO del grupo Lacroix contrata a precio de oro un equipo de expertos ortopedistas extranjeros para tratar las piernas de su novia. Tiago realmente se pasa. Los padres de esta Lina, uno era chofer en nuestra casa, el otro una simple cocinera. Y esta Lina ni siquiera es bonita. Además, con sus piernas jodidas, no solo te traicionó por una mujer tan indigna, sino que además le ofrece una habitación VIP y un equipo médico completo. Y ahí le importa un comino lo de tu padre. Tía Lucie, no podemos contar, sino en uno mismo. 3 años dependiendo de Tiago, y nunca me ha amado, como ama a Lina. De ahora en adelante me las arreglaré sola. Empecemos por vender la casa. Pero es Rousey, en esta familia, solo te tenemos a ti ahora. Señora Lacroix. Ha pasado un tiempo, señora Lacroix, señorita Besson. Aparte de las noticias, nunca nos hemos cruzado, ¿verdad? Claro que sí. Pero eso fue hace años. Mamá. Vamos, regresamos. Rousey. Solo tienes que desaparecer. Y Tiago creerá que soy yo quien lo salvó. Entonces, vete al infierno. Cuidado. Mamá. Mamá. Pero es loco, tenías la piel tan dura, te ha salido bien, y además terminaste casándote con Tiago, por un feliz azar. Rousey, todo eso, debería haberme pertenecido. Señora Lacroix. Como hombre de negocios, Tiago tiene una reputación que mantener, por eso tuvo que casarse contigo. Pero han pasado años, todo eso es pasado. Le suplico. ¿Podrían dejar de aferrarse a él? Después de todo, él y yo, es amor verdadero. Si ustedes se salen del cuadro, nosotros dos podremos, por fin, ser felices juntos. No se fuerza el destino. ¿No lo creen? Entonces eso es el tipo que hace caer a Tiago. Lo siento, señorita Besson, no te estás dirigiendo a la persona correcta. Ve a ver a Tiago si tanto quieres mi estatus. No me concierne. Es una locura buscar a su esposa legítima. Tienes razón. Una amante tan arrogante es algo nunca visto. ¡Qué vergüenza! Totalmente. Vamos, vámonos. ¿Algo más? Si es todo, me voy. No he terminado, Rousey. Él no te ama en absoluto. En el amor, la verdadera amante es la que no es amada. ¿Entiendes? Si él te amara, habría salvado a tu hermano. Si él te amara, no dejaría que tu padre sufriera en una habitación tan mala. Mientras que yo estoy en la mejor habitación VIP, con los mejores cuidados. Rousey. Él no te ama. 3 años de matrimonio. El hecho de que no me ame, ¿cómo podría ignorarlo?
¿Estás actuando con serenidad? Veremos cuánto tiempo tienes. Señorita Clement, tenemos, ya evaluado, su propiedad. No se preocupe. Vamos a rápidamente encontrarle un comprador. Gracias. Hola, señorita Clement, es grave. Su suegra y la señorita Besson se pelearon. ¿Qué? Eres una bruja, malvada como ninguna. Voy a ver si te atreves a empezar de nuevo. Tía Lucie. Rosie. Justo a tiempo. Esta mujer te robó a tu marido, y acaba de maldecir a tu padre en su cama de hospital. Llama rápido a Tiago. Quiero ver si eres tú su esposa a la que cuenta, o esta supuesta benefactora. Lina. Papá, mamá. Lina ya tiene las piernas jodidas, y ahora el brazo en sangre. Si le pasa algo grave, te hago responsable. Hay que curarlo rápido. Si no, dejará una cicatriz. ¿Qué pasó? Tiago. Duele. Tiago, entre nosotros. Siempre eliges a la amante. Rosie. Nadie te mostrará respeto sin mí. Hazte chiquita. Y vuelve amablemente, y siempre serás, mi preciosa señora Lacroix. No tienes nada que explicar. Nada. Rosie. Te tendí la mano. Y sigues siendo ingrata. Bueno, sigue sufriendo. Una vez que hayas sufrido lo suficiente, volverás naturalmente. Lago. Te llevo a cuidados. Demasiado romántico. La lleva como a una princesa. Aunque su esposa es hermosa, no sirve de nada. La amante siempre será mejor que la esposa. Él va a divorciarse, es seguro. Lo sabía. Señor Lacroix. Definitivamente tomará nuestro lado. Obviamente. Nuestra hija es la niña de sus ojos. Sabía desde hace tiempo que no ser amada terminaría mal así. Tú, eso es. ¿Ya no me reconoces? Mamá. No me abandones. Mamá. Tú. Es Jonas. Finalmente, ¿te acuerdas? Jonas. Perdón, cuando era pequeña. Me fui al extranjero con mamá, y por culpa de un accidente. Olvidé casi todo. Excepto algunos recuerdos. De antes de mis 5 años. Nunca pensé volver a verte aquí. Aquí, no soy solo tu amigo de infancia, sino también el médico de tu padre. ¿Por qué mi corazón late? Me importa un comino, Rosie. Es solo que no quiero cambiar de mujer. En nuestro medio. Un hombre de mi rango no cambia de esposa como de camisa. Tiago. Me duele. Lo siento por lo que te pasó. Tiago realmente piensa en mí como se esperaba. Mientras mi mentira de benefactora siga en pie. Finalmente seré la señora Lacroix algún día. Desde que estás aquí, me siento mejor. Por cierto, el señor Weber, el gran maestro internacional del violín, regresa al país en 2 días. He utilizado mis contactos para conseguir una cita. Te presentaré. Para ver si puede tomarte como alumna. ¿Cómo así, tan de repente? Cuando estaba en coma, murmurabas todo el tiempo que tu sueño era. Tiago. Mi sueño es ser la mejor violinista clásica del mundo. ¿Crees
Que voy a tener éxito, ¿verdad? Su reacción es tan rara. Parece que ella se acuerda. De nada. Lina. Realmente eras tú. ¿Quién tocaba el violín para mí? Señor Lacroix, ¿qué está diciendo? ¿Quién más que Lina habría tocado para usted? Lina ha aprendido que el señor Weber es una leyenda internacional. Ella estaba tan emocionada que ella no sabe cómo reaccionar. Lina, vamos, agradece al señor Lacroix. Pronto vas a convertirte en la alumna de un maestro internacional. De hecho, realmente quiero convertirme en una violinista de alto nivel. Gracias, Tiago. Señor Lacroix, está abrumado. Y debe estar agotado. Por venir especialmente para mi hija. Lina, yo puedo cargarte. Sí, sí. Pero no, papá. Está bien. ¿Estás bien? Mis piernas, ¿todo bien? Mi querida, bueno, no llores. ¿Estás bien? Voy a buscar un médico. ¿Está bien? Está bien. Vamos, despacio. Verifica toda la información sobre Lina. Cuando estuve hospitalizado en Groza. Rosie. 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 Jonas. Regresa con tía Lucie. Yo me encargo aquí. ¿Estás en las nubes, con otro tipo? Déjame, por favor. No es asunto tuyo. Solo han pasado unos días. Y te has vuelto tan distante. Tiago. No sientes nada por mí, y en los papeles del divorcio. No pedí nada, no pierdes nada. A partir de ahora, vive con quien quieras. Y tienes total libertad. ¿Prefieres a Lina, no? Ella ya no será etiquetada como amante. ¿No es eso lo que quieres? ¿Y luego? ¿Dejarte llevar por el título de señora Lacroix, mientras me engañas? Cualquier cosa. El señor Amon es el médico de mi padre. Póntelo de nuevo. Y vuelve conmigo. Por lo que pasó. Puedo pasar por alto. Incluyendo el hecho de que tu madrastra hirió a Lina. Todo será borrado. Vuelve, y retoma tu papel. Como antes. ¿Como antes? ¿Qué? ¿Ser la buena? ¿Ser tu juguete? ¿Y compartirte con alguien más? Encuentra a alguien más, para que tome el relevo. Rosie. Mi paciencia no es ilimitada. Más te vale aprovecharlo. Tiago. Tú, siempre estás, en tu pedestal. Pero yo ya no quiero tu caridad, y me niego a volver a vivir esos días en los que me ahogaba. Se acabó. Entre nosotros, se acabó. ¿Por qué mi corazón se acelera otra vez? Para mí. Rosie no es más que un bonito rostro, con un carácter dócil. Es perfecta para llevar el título de señora Lacroix. De todos modos, mientras no diga que sí. Ella seguirá siendo mi esposa, quiera o no. Señor Lacroix, su esposa quiere vender la propiedad, para pagar los cuidados de su padre, y está buscando trabajo por todas partes. Si quiere hacer volar todo, déjala hacer. Manda a alguien a comprar su casa, y bloquéala en todas las cajas. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hola, señorita Clement, lamento informarle que su candidatura no ha sido seleccionada. ¿Qué? Lo siento, señorita Clement. Lo siento, disculpe, por favor, busque en otro lugar. Lo siento, señorita Clement.
Hola, buenos días, Rosie Clement al teléfono. Eres excelente, pero no estás hecha para este puesto. Rosie. Rosie. Alguien ha hecho una oferta por nuestra casa. Vale al menos 6 millones. Pero solo están ofreciendo 1 millón. Es un robo puro y simple. Funciona, pero son 5 millones menos. ¿Cómo podemos aceptar? Papá necesita dinero. Mi hermano también para su juicio. No tenemos más tiempo. He sido demasiado impulsiva hoy. Si no funciona, al menos. Tiago y tú. Tía Lucie. Tiago y yo. Se acabó por completo. Pero... Deja que Rosie haga lo que quiera. Mi querido. Estás despierto. Podrías hacerle entrar en razón a Rosie. En lugar de añadir más. ¿Estás perdiendo la cabeza o qué? Rosie ha crecido. En el extranjero con su madre. Apenas nos hemos visto. Y luego, debido a ese accidente, su madre la dejó. Y casi ella también muere. Después de todo este sufrimiento, ella finalmente vuelve a estar cerca de mí. Y ahora resulta que me enfermo. Y su hermano termina en prisión. Nunca ha tenido un solo día de descanso. Rosie, tu hermano ya ha perdido su libertad. No quiero que tú también pierdas la tuya. Haz lo que realmente quieras hacer. Gracias, papá. No te preocupes. Mantendré la casa, lo prometo. Bien. Hola. Sí, soy Rosie Clement. ¿Qué? El restaurante Gloria. ¿Quieren contratarme? Genial. Todo el mundo, vengan por acá. Aquí está su nueva compañera. Dele una buena bienvenida. Hola a todos. Soy Rosie. Bien. Bueno, a trabajar, todos. Tú también, ve. Es raro que me pidas algo. Encontrar en secreto un trabajo para esta linda señorita, ¿eh? Jonas. Tienes una debilidad por alguien, al final. Es increíble. Solo quería devolverle el favor. Este violín es precioso. Claro, dicen que es una pieza de colección del Conservatorio Lurtis. También era el violín de la famosa violinista Elodie. Qué pena que esta Elodie haya tenido un accidente antes de poder presentarse en público. Así que el violín terminó en subasta. Dicen que un pez gordo se gastó 20 millones para regalárselo a su novia. Jefe, tenemos un problema. El afinador no puede venir. ¿Qué? Pero nuestros bits llegan en un rato. Hay que afinar este violín ya. ¿Alguien de ustedes sabe afinar un violín? Habrá una prima, si se hace. Soy un verdadero tonto. Si supieran afinar un violín, no serían camareras. Este violín, ¿por qué tengo la sensación de conocerlo? Sin embargo, no recuerdo, en absoluto, saber tocar el violín. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes que este violín cuesta una fortuna? Si lo rompes, nunca podrás pagar. Jefe, si logro afinarlo, realmente tendré una prima. Claro, 1000 pavos de prima. Prometido. Voy a intentarlo. Ten cuidado, de todos modos. Incluso si no entiendo nada de lo que pasa. Estas notas parecen colocarse solas. ¿Habría estudiado música antes? Ella realmente sabe hacerlo. La familia Denjeveson está en camino. El señor Weber llega en media hora. Todo está listo. ¿Y lo que te pedí la última vez?
He verificado. Durante su convalecencia en el Grossan, no había cámaras de vigilancia en su hospital privado, pero el personal médico puede confirmar que durante estos 3 años, una mujer de origen rubenio se ocupaba de usted todos los días. Y esa persona era estudiante del Conservatorio Lurtis. Su edad y otros detalles corresponden a M. Besson. El señor Lacroix, usted sospecha que quizás no era M. Besson. ¿Quién lo despertó? No son tus asuntos. Esa melodía. Tiago. ¿Sin sonido? ¿He soñado o qué? Tiago. No es nada. Entremos. Señor Lacroix, aquí está. ¿Alguien tocó el violín hace un rato? No podemos dejar que piense que ni siquiera hemos reservado un afinador. Eso parecería amateur. No. Seguramente las chicas de limpieza que tocaron las cuerdas. Tiago. Tiago. Francamente, el señor Lacroix es alguien. Miren este hotel. ¿Qué clase? Vi este lugar en la tele. Es carísimo. Oye, somos VIP gracias a él. Papá, mamá, SHH los vamos a oír. Es embarazoso. El señor Lacroix no se ofenderá, ¿sabes? Incluso hizo venir para ti un profe de violín, de renombre mundial. Si logras ser su alumna, serás conocida en todo el mundo. Exactamente, hay que aprovechar esta oportunidad. Vayan, yo los alcanzo. De acuerdo. Ok, Tiago. 300, 400, 900, 1000. Increíble. Afinar un violín. Me daría tanto. No sé. ¿Por qué? Sé hacer eso. Pero bueno, si eso pudiera pasar más seguido. De ninguna manera. Hermosa. Eres demasiado bonita. Para estar aquí, ¿verdad? La fiesta está aquí. Mi hermosa, ven a divertirte con nosotros. Te damos dinero. Fuera, vamos, un poco de diversión. No seas aburrida, déjenme pasar. Pagamos, vamos, déjenme en paz. No. Suéltame. Lárguense. Jonas. Lo siento que me veas en este estado patético. Por tu padre. Tragas tu orgullo, y te esfuerzas en todos lados. Es admirable, no lo encuentro patético en absoluto. Al contrario, eres increíble, Jonas. Si no me equivoco, fuiste tú quien me encontró este trabajo. En el restaurante, ¿verdad? Ahí lo tienes, eres genial. Después de este lío con Tiago, nadie en toda la ciudad se atreve a ayudarme, solo tú puedes hacerlo. Aquí tienes 2 millones. Toma esto. No te preocupes. Es solo un préstamo de mi parte. No puedo aceptar eso. Considera esto como el regreso de esa chuche de antes. Está bien, Jonas. Gracias a la casa vendida, ya tengo un poco de dinero ahora. Y además, con este trabajo, puedo ganarme la vida, aún casada. Con Tiago. No puedo dañar tu reputación. Es porque estás cansada de vivir bajo el control de otros, que te niegas a cualquier ayuda. Rosie, ¿qué te hizo ese tipo? Te hizo pasar. ¿Para que estés tan en guardia? Bueno, regreso a trabajar. Rosie, siempre estaré ahí, cuando estés lista para amar de nuevo. Después de todo, soy yo quien te conoció primero. Tiago, ¿qué haces aquí? Suéltame. Entonces, es por él. ¿Qué quieres divorciarte? Para nada. Han pasado unos días sin mí. Y ya estás necesitando buscar consuelo en otro lado. Es el médico de mi padre. Hablamos normalmente, nada más. Ah, sí, un médico que te da 2 millones, ¿sin razón? ¿Me tomas por tonta? Déjame en paz. Voy a comprobar por mí misma, Tiago. Hay gente aquí, para eso, te lo suplico. Vamos para, ¿no es suficiente aún? Ahora tienes agallas. ¿Te atreviste a darme una bofetada?
Tiago. Todos estos años, ¿me has considerado un ser humano? ¿Por qué no me sueltas? ¿Por qué me obligas a vivir sin ninguna dignidad? No te trato lo suficientemente bien, Rosie. Te instalo en una villa. Tienes sirvientes a tu servicio. Y todo lo que reprochas, ¿es solo que no te doy lo suficiente cada mes? De ahora en adelante, te daré 1 millón al mes. Si no es suficiente, Julie te añadirá lo que necesites. Ya has hecho suficiente drama. Sabes que estoy sin dinero. Y conoces mi situación. Pero a ti no te importa en absoluto. Vivo bajo tu techo. Con mi alma ahogada. Tu amabilidad llega demasiado tarde, Tiago. Todavía no entiendes. ¿Por qué no podemos seguir así? ¿Hablas de sentimientos? Rosie, no olvides cómo llegamos hasta aquí, los dos. Al principio, tú lo planeaste todo, para casarte conmigo. Ahora, haces todo, para irte. ¿Crees que la familia Lacroix se abre y se cierra como un molino? ¿O para ti? Soy solo un perrito amable. ¿Qué puedes pasear con correa? 1000 explicaciones aún no son suficientes. Te niegas a creer. Así que sigue odiándome. Me disculpo por haber sido lo suficientemente tonta para amarte, pero todo se detiene aquí. Separémonos en buenos términos. ¿Buenos términos? ¡Qué broma! Para mí. Es todo o nada. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué hace Rosie aquí? La ceremonia de iniciación comienza pronto. ¿Tenías que tocar el violín? No. Vamos, date un gusto. Haz honor a Lina como se debe. Tiago. De verdad tienes que humillarme así. Trabajar, brillar y descubrir la vida real. Eso es lo que buscas, ¿verdad? Te ofrezco el gran juego. Disfrútalo al máximo. Pero no, Tiago. Una ceremonia tan prestigiosa, si se presenta así, el señor Weber no lo tomará bien. Él aún no está aquí. No importa, dejémosla hacer su espectáculo. Si no, no solo este trabajo, sino que te garantizo que ningún hospital aquí aceptará atender a tu padre. Y ningún abogado tomará el caso de tu hermano. Tengo que salvar a papá. Y a mi hermano mayor. Si ella toca, mi suplantación será descubierta. Oh, señor Lacroix. Ella se ve mal, sería mejor que ella vuelva a descansar. Rosie. Solo tienes que cederme. Una sola vez. Aparentemente, te gusta realmente servir. Hoy, eres tú la estrella. Disfruta de todo esto. También es cierto, la oportunidad no se volverá a presentar. Han pasado 3 años desde que casi todo lo olvidó. Ni siquiera sabe sostener un arco. Señor Lacroix, vamos, vamos. Salud. Maestro, ¿alguna noticia de Elodie? Nada aún. Parece que hay que contar con el señor Lacroix. Es Elodie. Elodie. ¿Cómo sabe ella tocar? Tiago. ¿Desde cuándo? ¿Sabes tocar el violín? ¿Cómo conoces esta pieza? ¿Cómo puedes tocar eso? Dime. No sé. Es como si mis manos supieran cómo hacerlo. Tan pronto como las pongo, las notas fluyen naturalmente. Me explota la cabeza. Tanto
Suéltame, Tiago. Rosie. Esta pieza significa mucho para mí. ¿Cómo puedes no saber nada en absoluto? Rosie. Suéltame. Rosie. Rosie. Señor Lacroix, deje de preguntarle. Es seguro que ella está celosa de que mi hija sepa tocar, así que la ha imitado a escondidas. ¿Aprendió a escondidas? Exactamente, nunca escuché que ella tocara el violín. Una vulgar imitadora. ¡Qué vergüenza! Pero hace un momento, cuando ella tocaba, ¿por qué tenía esta impresión? ¿Te deja en mi cabeza? Tiago, creo que ella realmente no se ve bien. ¿Por qué no preguntar a alguien que la lleve al hospital? Vamos, el señor Weber llegará en cualquier momento. Alguien. Señor Lacroix. Acompáñala a casa, y llama al médico privado para que la examine. Entendido. Señora, por aquí. ¿Por qué se detuvo la música? Maestro, debe haber escuchado mal. Imposible. Elodie, fui yo quien la entrenó. Su estilo es único. Su talento excepcional. Nadie puede imitarla. La que tocaba hace un momento, tenía que ser ella. Esperen. Espere, maestro, todavía están tocando allá. Vamos a ver. Lucas. ¿Mis oídos me están engañando? No. ¡Qué horror! Es insoportable de escuchar. El violín que ella sostiene es el que Elodie tenía en la academia en ese entonces, pero ese sonido. Quizás es porque pensaba demasiado en Elodie. Y no escuché bien. Tiago. Es con esta pieza, con la que te desperté en ese entonces. Pero, Rosie, debió aprenderlo, en algún lugar. Para intentar imitarme. Pero, por más que intente imitar, no servirá de nada, porque sé que nunca me confundirás con ella. Es verdad. ¿Qué me pasa? Hace 3 años, al despertar, solo Lina estaba a mi lado. Aparte de ella. ¿Quién podría haberme salvado? Señor Lacroix. S.R. Weber. Su reputación le precede. He sido excepcional todo el tiempo. Si el señor Weber realmente aceptara tomarme, podría llegar a ser una violinista de renombre mundial. En ese momento estaré a la altura de Tiago. Señor Weber, la pieza que acabo de tocar, ¿le gustó? El mercado de hoy está saturado de música occidental. La música clásica es difícil. Ahora que lo pienso, solía tener una alumna muy talentosa en música clásica. Si tan solo estuviera aquí, sería maravilloso. No hablaban de mí. ¿Por qué hablan de su alumna? Señor Weber, esta historia me intriga. Continúe, por favor. Mi alumna fue formada en secreto en el país. Un verdadero prodigio del violín. Desafortunadamente, el destino es cruel. Hace 3 años, desapareció en un accidente. Todavía no hay noticias hasta ahora. A veces me pregunto si ella estará bien. Y si ha encontrado su amor. Esa persona de la que hablan. Será. Justamente es Elodie, mi alumna desaparecida. Espero que no esté casada todavía. Si alguna vez una mujer se confunde conmigo, será una vida entera de lágrimas la que le espera. ¿Por qué no me sueltas? ¿Por qué me obligas a vivir sin ninguna dignidad? Esta perseverancia por la música clásica y el amor por su alumna son conmovedores. Señor Weber, aquí tiene 2 millones. Es un pequeño gesto de nuestro CEO, para apoyar la música clásica. Toca como un pie, y además, es fea. Maestro, ¿realmente va a aceptar a esta Lina como alumna? El dinero es difícil de ganar. Por ahora. Tenemos que contar con Tiago para encontrar a Elodie. Pero tienes razón. Es una cuestión de honor nacional para el mundo del violín. No puedo ceder tan fácilmente. Entonces, pensé en tomar un segundo alumno. En un mes. Durante la verdadera ceremonia de iniciación. Lo presentaré. Con esta Lina. Así. Ella se desinflaría sola. Buena idea. Últimamente, ustedes dos, mantengan bien los ojos abiertos, y vean si hay
Un buen violinista por aquí. Entendido. Entendido. Maestro. Maestro. Vamos. Julie. Señor Weber, se niega a aceptarme. ¿Por qué Tiago le sigue dando dinero? No entiendes nada, señorita Besson. El señor Weber es un verdadero maestro. No toma a nadie por su primera impresión, sin menospreciar su estatus. Esta suma es una primera inversión, para ver cómo reacciona. Hay que ser paciente. ¿Jugué tan mal así? Jugaste bien, no te preocupes, Tiago. Se hace tarde. Julie. Haz que los acompañe. Tiago, ¿me dejas? Si alguna vez una mujer se confunde de hombre, la esperará una vida entera de lágrimas. El título de señora Lacroix. ¿Tú lo reclamaste, no? Tiago. Te odio. Incluso enfermo. Todavía tienes la fuerza de insultarme. El señor Lacroix volvió especialmente por ella, y ella actúa como una princesa. No es de extrañar que ya no la soporte. Señor Lacroix, señora, realmente le respeta. En absoluto. Dije algo malo. ¿Por qué me miran así? Julie. El mes que viene, te vas a trabajar a la filial en Conide. Te has pasado de la raya. Señor Lacroix, ha entendido mal. Nunca he querido entrometerme en su relación. De hecho, ya tengo un novio. En ese caso, espero con ansia recibir la invitación a tu boda. Vio claro en mis pensamientos. Pero incluso se niega a que la ame. Señor Lacroix. ¿Es porque la ama? ¿Quién te dijo que la amaba? Mi grupo necesita una verdadera señora Lacroix que se mantenga firme. Mientras me niegue al divorcio, ella se queda en su lugar, para asumir ese rol. Ella no tiene derecho a dejarme. Pongan a alguien de guardia 24/7. ¿Les pago para que no hagan nada? Entendido. Y ese Jonas encuentra una manera de hacer que lo transfieran a otro lado, que deje de rondar la mujer de otros. Dicen que no la aman. Pero tengo la impresión de que ella pesa más en su corte de lo que quieren admitir. He vuelto a ganar el primer lugar en el concurso. Entonces, ¿te gusta esta pieza? Siempre te amaré, pase lo que pase. Este sueño vuelve a mí otra vez. Es en casa de Tiago. Él me trajo de vuelta. Rousy, han pasado 2 días. ¿Por qué no has vuelto aún? ¿Dormí todo un día? Tía Lucie. He trabajado hasta tarde. Anoche. Así que dormí en casa de una amiga. Rousy, debes haberte preocupado. Somos nosotros quienes te molestamos. No digas eso. Somos una familia. Debemos apoyarnos, ¿no? Por cierto, tía Lucie, quisiera pedirte un favor. Antes, yo tocaba el violín. Esa sensación de tocar me resulta tan familiar, que tengo la impresión de haberlo tocado miles de veces. Bueno, cuando tus padres se divorciaron, tu madre te llevó directamente a vivir al extranjero. Tu padre te daba lo necesario para vivir y estudiar, pero nunca se metió en tu educación con tu madre. Pero he oído que antes, tu madre adoraba tocar el violín. Quizás, por verla hacerlo tanto, tú también sepas tocar. Ya veo. No es de extrañar que el violín me resulte tan familiar. Antes, creía que estaba soñando. Por celos hacia Lina. Si este sueño es real. Y si soy yo quien tocaba, el hombre acostado en esta cama, ¿quién es? ¿Te importa tanto que seamos desconocidos?
Ahora, incluso un contacto es demasiado. Tiago, me voy a casa. Si me tardo más, mis padres se van a preocupar. No te has recuperado aún. Vuelve a acostarte. No me hagas repetir. ¿Por qué debería hacerlo? Señor, deje de fingir con la señora. Se está preocupando mucho por ella. Esta noche, incluso estuvo despierto toda la noche. Y hace un rato, ordenó que le prepararan un caldo tibio y nutritivo. ¿Qué esperas? ¿Qué te dé de comer? Puedo arreglármelas. Si quieres irte, primero tienes que recuperarte. Para tener la energía de resistirme. Tiago, si tienes tanto miedo de que te engañe, ¿por qué me trajiste aquí? ¿No tienes miedo de que ensucie tu cama? Hablas con espinas. Lo que significa que estás mejor. Rosie. Como señora Lacroix, tienes el deber de mantener distancia con otros hombres. Con Jonas, es solo profesional. Además, Tiago, solo te he casado, pero no me he vendido. Te molesta que esté en contacto con otros hombres. Pero tú con Lina Besson, es todo confuso. Ya que ella significa tanto para ti, ¿por qué no te divorcias de mí para quedarte con ella? ¿No sería mejor? Estaríamos libres los dos. ¿Libres? ¿Libres? ¿Sueñas tanto con largarte? Entonces, ¿por qué aprendiste a tocar el violín? Como Lina. ¿Solo para llamar mi atención? ¿Como Lina? Y si no, entonces, ¿cómo explicarías que ni siquiera sabías? ¿Cuándo aprendiste a tocar el violín? Está bien. Dite que lo imito si quieres. Pero ahora, me arrepiento. Tú, ya no eres nada para mí. Rosie. ¿Estás realmente lista para decir cualquier cosa, para molestarme? ¿Crees que puedes hacer que, después de dejarme? ¿Crees que vas a encontrar trabajo? Trabajar en un restaurante. Casi no te da nada al día. Así que eras tú. Me decía que todos esos rechazos tenían razones absurdas. Eras tú desde el principio. Rosie. Vuelve a interpretar tu papel original. Y todo estará bien. No. Ah, ¿sí? Tu cuerpo no miente. Estos últimos 3 años. He besado cada centímetro de tu piel. Conozco cada rincón, de memoria. Lejos de mí. ¿Quién podría besarte como yo lo hago? ¿Quién podría hacerte el amor como yo? Rosie. ¿Sabes cuánto? Eres irresistible ahora. ¿Ahora? Si hubiera sido antes. Surer dulzura. Me habría hecho caer. Pero ahora, solo lo encuentro patético. 3 años, de pudrirme en un matrimonio, donde solo hay sexo, cero amor. Tiago, si realmente lo deseas, ve a ver a Lina, será más fácil. Antes. Ella nunca habría dicho algo así. Rosie. Ahora eres generosa. Sí. Porque nunca me has respetado. Me obligaste a actuar frente a Lina, me humillaste, diciendo que tenía relaciones. Y ahora, te sirves de mi cuerpo para humillarme otra vez. Solo prueba que nunca volveré a estar contigo. Para seguir con esta vida de zombie. Si es tan tarde, ¿quién te envía mensajes? La luna estaba hermosa anoche. Los adultos no comparten la belleza del mundo, sino con quien hace latir su corazón. Tienes encantó, al parecer. ¿Y jurabas que no pasaba nada? Devuélveme eso. ¿Dónde están ustedes dos? Nada. ¿Te ha besado ya? Tiago.
Eres tú quien es confuso con Lina. Pero me etiquetas, constantemente con la etiqueta de adulterio, cuando ya lo he explicado 1000 veces. Nada, nada en absoluto. Verla llorar. Me destroza, es extraño. Señor Lacroix, la señorita Besson tiene mucho dolor en la pierna. Ella quisiera verte. Señor Lacroix, la señorita Besson quisiera verte. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Que vaya a ver a un médico, joder. No soy médico. Sí, pero... Hay algo muy importante, sobre el proyecto de 10.000 millones, con el grupo Nadora. Tengo algo urgente que resolver. Descansa temprano. Tiago. Quería saber, ¿por qué quiero divorciarme? Antes, cada vez que me dejabas. Para unirte a Lina por la noche. Y te imaginaba. Juntos en la cama. Pasaba noches en blanco. Pero ahora... me importa un comino. ¿Se dan cuenta de que el proyecto del grupo Nadora, eso afecta toda la orientación de nuestro grupo para el resto del año, y lo han arruinado todo? Sin embargo, yo hice todo lo que pude. Se acerca la gala de la señora López. Incluso nos presentamos para ayudar, pero ella nos trató como si no valiéramos nada. Nos echó a las 2 horas. Obviamente, la señora López viene de la alta sociedad. ¿Tú, quién eres? ¿Para que te respete? Señor Lacroix, la señora López acepta continuar el proyecto si se encuentra con la señora en persona. ¿Rousy? Dile a la señora López que mañana en la gala vendré con Rousy. Pero Rousy es solo una ama de casa. No sabe nada sobre este proyecto, ni de negocios. Yo fui despedido. ¿Cómo podría ella ayudarles? Pero ella conoce bien a la señora López. Y además, Julie, haz lo que dije. No estoy pidiendo tu opinión. Señor Lacroix, al final, Rousy realmente cuenta. Para ustedes, ¿verdad? Señor Lacroix, la señora se fue anoche. No sé dónde está. ¿Qué? ¿No necesitas dinero? Rousy. Acompáñame a una gala. 200.000 como prima, ¿te va? Detén el coche. Entendido, señor Lacroix. ¿Ella estaría aún ahí? Su juego. Es una locura. En estos últimos 3 años, la ignoré. Y no la conocía realmente. Pero nunca habría imaginado que ella pudiera brillar así. Lucas. Su estilo es idéntico. Señor Weber. Esta chica es excepcional. Hay que presentarla a nuestro profesor. ¿Entendido? Señor Lacroix, ¿no es el joven maestro de Simon, de la empresa competidora? Francamente, él también se siente atraído por la señora, encantadora señorita. Su música, me ha hipnotizado. ¿Es que, tendría el honor de conocerla? Tengo cosas que hacer. Espera, soy sincero. Señorita Clement. ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Tiago. Es el vestuario de las mujeres. ¿Qué quieres? Gritas tan fuerte. ¿No tienes miedo de que nos sorprendan? Tiago. No te debo nada. Solo quería trabajar tranquila.
Tienes que pegarte a mí así. ¿Trabajar? ¿Atrayendo a todos esos tipos? Jonas apenas se ha ido, y aquí está Liam Simon, el millonario. Eres realmente un imán de problemas. Cambia de trabajo. Te consigo uno mejor. Tiago. ¿Me tomas por un ser humano? ¿O solo uno de tus accesorios? Ya ni me amas. Solo habla tu instinto de posesión. Este trabajo me va muy bien. No necesito que me ayudes. Todo lo que te propongo, lo rechazas. Nunca había notado que eras tan terco. Tiago, he recibido bien tu mensaje. ¿Qué quieres que haga? La señora López te aprecia mucho. Ella quiere que la ayudes a organizar la cena de mañana por la noche. 200.000 en el bolsillo si lo logras. Un año tocando el violín en el restaurante. Ni siquiera estás segura de ganar tanto. Los fuegos artificiales ofrecidos a Lina fueron al menos 1 millón, ¿no? Y para mí, cuentas al centavo. Este proyecto del grupo Nadora, me informé, vale 10.000 millones. Y me ofreces 200.000. Quiero 2 millones. ¿Tanto así? ¿Tu ayuda vale eso? Por andar contigo. Hasta una idiota se vuelve inteligente. 2 millones ni un centavo menos. ¿Y si sale mal? Eso significará que eres incompetente. Parece que este proyecto tendré que conseguirlo. Si no, mi querida pensará que soy un inútil. Estamos hablando de negocios aquí. Deja de hacerte el malo. Primero, dame esos 2 millones. Está bien. ¿Quién habría pensado que mi querida Rousey no solo brilla en el escenario, toca el violín como una diosa, sino que ahora también sabe negociar? No sabes cuánto eres irresistible en este momento. Esto vuelve a empezar. ¿Qué? ¿No te bastó Lina anoche? Estás realmente desesperado. Anoche. Ni siquiera vi. No necesitas explicarme. Tengo cosas que hacer. Mira, está celosa. Rousey. Tú también eres buena mintiendo ahora. 2 millones. Los cuidados de papá están asegurados. Es la primera vez que juego con fuego. Y que logro sacar plata a Tiago. Rousey. Lo vas a lograr. Sin él, todo irá mejor. Entonces, ¿les gusta? Perfecto. Parece que has cumplido tu misión a la perfección, querida. Es solo una decoración de salón. Yo hice lo mismo. La última vez incluso puse telones de Moneto. Pero los cuadros que elegiste es de un pequeño pintor desconocido. Aparentemente no sabes nada. El señor López tenía una mala reputación. Y justo su amante adoraba a Moneto. Es lo que más odia la señora López. ¿Qué? Y luego las mesas para la merienda. Cuando las grandes burguesas toman el té es en mesas bajas. Solo los sirvientes utilizan mesas altas durante su descanso. Hice esto para... Lo peor es que el hijo de la señora López es alérgico a los frijoles rojos. Y tú le pediste al pastelero, contratado a precio de oro por la señora López, de rellenar todos los pasteles con frijoles rojos. Solo porque a Tiago le gusta eso. Te has querido destacar demasiado.
Olvidaste que es la recepción de la señora López, no la de los Lacroix. Tienes razón. Perdón, los dejo. Ustedes las mujeres. Son muy exigentes con estas cosas. Es la noche de la señora López. Obviamente que la destacamos. La familia Clement, aunque haya declinado, sigue siendo una gran familia. Querida, ¿desde cuándo aprendiste esos talentos de mujer en el hogar perfecta? ¿Por qué? Él tiene graves problemas de estómago. Cuando duele es un infierno. Mía. Déjame ocuparme de él. Cocción suave durante 1 hora. Después, agregamos el lirio. Entonces, ¿está bien? ¿No es demasiado raro? Hace un momento, me quemé sin darme cuenta. No es nada. No te preocupes. Aquí está, Tiago. Hace 3 años, no sabía hacer nada con mis 10 dedos. Pero para cuidar de ti. Aprendí a cocinar, a lavar la ropa, y a cuidar de las personas. Pero bueno, todo eso es pasado ahora. Ya sea que lo sepas o no, no cambia nada. Poco a poco lo conseguimos. Ah, sí, nunca había notado cuánto eras tan talentosa. Señora Lacroix, todos adoraron la decoración de hoy. Les dije que era gracias a usted. Les gustaría charlar contigo. Con mucho gusto. Es hermosa, ¿verdad? Sí. Hace años. Mi marido tenía otra mujer. Toda la alta sociedad se reía de mí a mis espaldas. Me ahogaba. Hasta que conocí a Rosie. De muy pequeña a los 5 años, seguía a su hermano mayor a todos lados. Era demasiado adorable. Ella hacía ballet para mí, para hacerme sonreír. En el momento más difícil de mi vida. Fue esta pequeña la que me extendió la mano. La vi crecer, hacerse adulta, y casarse. Sé lo amable que es y lo maravillosa que es. Mientras la trates bien, te ayudaré naturalmente, con este proyecto con nuestro grupo. Gracias, señora López. El proyecto está en la bolsa. Entonces, ¿por qué no estoy tan contento como esperaba? Rosie. ¿No quieres ser más señora Lacroix? ¿Por qué te sientes oprimida? La señora López ve el matrimonio como un campo de batalla. Hoy, su posición es inquebrantable. Pero tú, ni siquiera me quieres a mí. Déjame aquí. Gracias. Este proyecto debería estar cerrado. Mi querida. Debería agradecerte como se debe. Lo siento. Recuerdo que siempre has separado lo profesional de lo personal. Esos 2 millones no incluyen los gastos de cama. Bueno, de acuerdo. No he comido mucho esta noche. Rosie, ¿me haces un plato de pasta? No es posible. 100.000 por el plato. 200.000. Está bien, comes y te vas. Eres una maldita. Siempre metiéndome en problemas con el dinero. Papá está en el hospital. Tía Lucie tiene que encargarse de él. Es un apartamento de alquiler temporal. ¿Vives aquí? ¿Cuál es el problema? Obviamente, no se puede comparar con tu villa. Si no te sientes cómoda, vete. Rosie. ¿Realmente prefieres abandonar el lujo de los Lacroix para vivir en este viejo edificio en ruinas, en lugar de volver conmigo? Tiago.
Tiago. Solo dijiste pasta. Cambias de opinión como de camisa. Rosie. Vuelve conmigo. Por favor. Nunca. No me empujes. Tiago, tienes que parar. Pronto nos divorciaremos. No me obligues a odiarte. Vamos. Para eso antes de que me enoje de verdad. Y me vuelva aún más insufrible. Antes. Ella ya me rechazó así. Pero no me importaba. Pero ahora, al ver sus ojos heridos. Ya no tengo ganas de nada. Tiago, compré pijamas a juego. Mira, ¿te gusta? Mi amor. Te hice un nuevo sándwich. Prueba esto. Tiago, hay una nueva película que sale. ¿Vamos a verlo juntos? Tiago. Ya no te amo. Para nada. Repite eso. Te juro que te ahogo. Antes, eras tú, quien me seguía a todas partes, gritando mi nombre. ¿Ahora dices que ya no me amas? Eres realmente insensible. Rosie es solo una ama de casa inútil. ¿Por qué sabe tocar el violín? ¿Por qué se convierte en el centro de atención? ¿Por qué hace perder la cabeza a M. Lacroix, con esa actitud que nunca ha tenido? ¿Por mí? Sin embargo, él no la ama. Rosie, lo que no puedo tener, tú tampoco. Esa chica juega al escondite para seducir mejor. Si quiere divorciarse, que desaparezca completamente. Y que nunca vuelva. Lina, cálmate. El señor Lacroix supo que tus piernas te dolían. Te hizo venir de inmediato. Un equipo internacional. Está claro que le importas. Cuando seas alumna del señor Weber, tu valor va a explotar. En ese momento, serás realmente digna del señor Lacroix. Es verdad. Tiago se preocupa por mí. Pero esta Rosie. No puedo dejar que haga lo que quiera. Lina. No vas a ir. Si no quiere irse. La voy a forzar. Hola, Rosie. Tu padre puede que no salga de esta. ¿Qué? Tía Lucie. ¿Qué pasó? Rosie. Tu padre estaba bien esta mañana. Pensé que no había comido bien desde hace mucho. Regresé para hacerle caldo. Lo dejé solo 2 horas. Y se cayó de la cama, y se fracturó. ¿Qué? Tu padre ya es frágil. Esta fractura complica todo. Y además el señor Amon fue enviado en misión al extranjero. Rosie. Fallé en mi tarea. Perdón, tía Lucie. No es tu culpa. Vaya, Rosie. ¿Un problema? ¿Hay algo que te preocupa? Dime, puedo. Quizás ayudarte. ¿Tú otra vez? ¿Qué haces aquí, viendo el espectáculo? Lina, ya te lo dije. Para el estatus de esposa legítima, ve a ver a ese mujeriego. No vengas a buscarme, no sirve de nada. Ahora tengo cosas que resolver. No tengo tiempo para hablar contigo. Rosie, después de todos estos años, sigues siendo tan arrogante, menospreciando al mundo todo. Debí aplastarlas a las dos, a ti y a tu madre. Rosie, cálmate. De hecho, vine especialmente a verte. La última vez. Admito que me pasé un poco. Quería disculparme desde hace un tiempo. Pero bueno. Tiago. Cuida tanto de mí. Ni siquiera me deja salir. Quiere que descanse bien en casa. Tiene miedo de que me pase algo. ¿Viniste solo para decirme eso? Sé que no estás contenta.
Pero bueno, Tiago no solo es amable conmigo, también lo es con mis padres. Las 5 villas a nombre de mi padre. Fue él quien las regaló. Y además, todos los meses, él transfiere 3 millones a la cuenta de mi madre para sus gastos. Pero he oído que, tú todos los meses, solo recibes 100.000, ¿verdad? Y además, tienes que suplicar a Julie para que te las dé. ¿Es eso? ¿O quieres decir que asumes ser una amante? Y tus padres, en vez de avergonzarse, se benefician de la situación. Tú. Vengo a ayudarte amablemente. Y tú escupes en mi mano. Qué pena entonces. ¿Ayudarme? Estás al tanto, imagino. Tiago ha traído un equipo médico de élite, del extranjero, para tratar mis piernas. Los especialistas detrás de mí son autoridades médicas, a nivel internacional. Si me escuchas con atención, puedo pedirles que echen un vistazo a tu padre. Rosie, no le confíes, nunca ha sido tan amable. A mí me da igual. Pero el viejo en la sala de operaciones no puede esperar más. Detrás de mí, solo hay ortopedistas de alto nivel. Piénsenlo bien. Mi padre está hospitalizado por un problema cardíaco. El expediente médico aún no se ha actualizado. ¿Cómo sabes que se ha fracturado? Eres tú otra vez, maldita. No es verdad. Hoy, el médico acaba de diagnosticar la fractura y enviarlo directo al quirófano. Esta información, solo nosotros dos la conocemos. ¿Cómo lo sabes tú? A menos que seas tú, ¿verdad? Eres tú quien hizo eso. Para nada. Suéltame. ¿Le haces daño a mi marido y quieres irte? Explícate. Mis piernas. Para. Tiago. Tiago, ayúdame. La última vez me lastimaron, dejémoslo. Pero ahora me empujan otra vez. Creo que quieren mi muerte. No es verdad. Solo quería que se explicara. Basta. La señorita Besson fue operada la semana pasada. Si cae de nuevo ahora, podría reabrir la herida. Me duele mucho, Tiago. Voy a morir. Llévenla a una habitación. Hagan venir a todos los mejores médicos de la ciudad. Tiago. Espera. Finalmente va a ceder. ¿Podrías dejar un médico para mi padre? ¿Me hiciste llamar solo para decirme eso? Esta mañana, mi padre se fracturó sin razón, y fue enviado al quirófano. Además, nadie fuera de nuestra familia estaba al tanto. No sé cómo Lina se enteró de eso. ¿Así que sospechas de Lina? ¿Tienes pruebas? No. Pero ella está necesariamente involucrada. Entonces, con una simple suposición, ¿lastimas a una discapacitada? ¿Por qué debería prestarte mis médicos? Yo. Estos médicos, no hay uno solo para ti. A menos que tu suegra se arrodille al lado de Lina. Hasta que esté fuera de peligro. ¿Qué? Tiago. Rosie, solo tenías que disculparte de forma amable. Habría aceptado cualquier cosa. ¿Por qué te empeñas tanto? Tiago. Estamos casados desde hace 3 años. Pensé que al menos sabías qué tipo de persona soy. Aparentemente. Me hice ilusiones. Rosie. Parece que te he causado problemas otra vez. No es tu culpa, tía Lucie. Soy yo a quien apuntan. Papá también ha sido arrastrado por mi culpa. Tiago se niega a soltarme. Así que Lina me ve como una espina en su pie. Soy yo quien los ha arrastrado a todos. No llores. Iré hasta el final si es necesario. Solo es arrodillarse, ¿no? Voy a hacerlo. Tía Lucie. Tiago no quiere que seas tú quien te arrodilles. Quiere que sea yo. Para apaciguar a Lina. ¿Por qué? Solo quiero dejarlo. Vivir mi vida. Ocuparme de mi familia. ¿Y se niega a soltarme? Olvídalo. Iré a arrodillarme. Mientras papá mejore, es lo único que importa. He vuelto. La operación de tu padre. Me encargo de eso. Hasta que esté fuera de peligro. Tiago, quizás fui demasiado duro. Hace un momento.
Señor Lacroix, aquí está el señor Collet, especialista en ortopedia. Lo he traído para usted. Él es excelente en las operaciones de fractura. ¿La paciente está adentro? No, no esa. Sígueme. No es de extrañar que no me suplicas. Ya tienes a alguien que te apoya. Ese Jonas es tan bueno así. Incluso si me odias. No mirarás a nadie más. No tomará mucho tiempo. Y volverás a suplicarme. No te preocupes. La operación salió bien. Jonas. He oído que te habían trasladado a otro lugar. ¿Regresas así de repente? ¿No arriesgas sanciones? No me subestimes. Soy un talento que el hospital ha reclutado. Por otro lado, tu padre. Esta fractura es sospechosa. Además, la cámara frente a su habitación estaba justo averiada. Es una alerta. Delina. Rosie. No me di cuenta de que este matrimonio te hacía tan infeliz. Si fuera posible. Hubiera preferido nunca cruzarme con Tiago en mi vida, mucho menos casarme con él. Pero bueno, no importa. Todo esto pronto se terminará. Si necesitas algo, no dudes. Por cierto, si no me equivoco. Feliz cumpleaños. Gracias. Rosie. Sé que piensas que lo digo por cortesía, pero no. Si pudiera. Me gustaría. Puede que te asuste si lo digo. Gracias, Jonas. Eres muy amable conmigo, pero no puedo meterme en eso. Síguenos. Suéltame. ¿Qué están haciendo? Eres la señorita Clement. Un tal M. Lacroix ha puesto una queja contra tu suegra por agresión voluntaria. Las pruebas están ahí. Debemos llevarla a la comisaría para detenerla. Rosie. Mi paciencia tiene límites. ¿Buenos términos? ¡Qué broma! Para mí. Es todo o nada. Su dulzura pasajera. Casi me había hecho olvidar que en el fondo es alguien frío y sin piedad. Como convencerme de volver no funcionaba. Toma a tía Lucie como rehén. Tiago, ¿quieres llevarme al límite? ¿Dónde está Tiago? El M. Lacroix todavía está en reunión. Espere un momento, señora. Pero... Tengo algo importante que discutir con Rosie. Haz correr la voz. No importa quién venga después. No recibiré a nadie. ¿Entendido? Esto empieza de nuevo. En público actuamos como la pareja perfecta. Él actúa como el esposo, atento y dulce. En realidad, yo, señora Lacroix, soy solo un accesorio para él. Incluso mis cercanos se han convertido en armas que él usa contra mí. Rosie. Te lo había dicho. Volverías a suplicarme. ¿De qué quieres hablar? Tiago, sabes mejor que nadie, porque estoy aquí. Ya llevo un día esperando. ¿Qué se necesita para que dejes a tía Lucie? Parece que la lección de la última vez todavía no te ha hecho entender dónde estaba tu error. Entre Jonas y yo, no pasó nada. Rosie. Como señora Lacroix, mantener distancia con otros chicos. Es tu deber. Has infringido las reglas. Debes ser castigada. Entonces, ¿qué se necesita para que dejes a tía Lucie? Soy un buen comerciante. Nunca trato perdedor. Y cuando venimos a suplicar, tenemos la actitud que va con ello. ¿No? Dime lo que quieres. Lo que quiero. Lo sabes muy bien. Anoche pediste. Pero dije que no. ¿Qué? Ahora, estoy de acuerdo. ¿Y ahora no te atreves? Quieres usar tu cuerpo para liberar a tu suegra. Prefieres acostarte con un tipo en una oficina, en lugar de volver y ser la señorita Lacroix con honores. Sí. Rosie. Solo quería que volvieras. Y tú, me desafías así. Aparentemente, te he mimado demasiado. Por eso nunca estás satisfecha. Tiago. ¿Qué quieres al final? Ya te lo he dicho. Ya no te amo. ¿Ya no me amas? Entonces, ¿a quién vas a amar? ¿Jonas? Para fastidiarme, sales, de verdad todo, ¿eh? Bien. ¿Quieres saber por qué no te suelto? Te voy a dar la respuesta.
¿Quieres acostarte conmigo? Hay un lugar perfecto para eso. Suéltame. Siempre he querido volver para probar. Tiago, pónteme. Hijo de puta, pónteme, Tiago. Eres asqueroso. Para. Llora. Ruégame. Rosie. Lo que quiero. Siempre lo consigo. Hace 3 años. Tú empujaste esa puerta. Y nos acostamos juntos. Siempre has pretendido haber abierto la puerta de la habitación 1116. Pero las cámaras de seguridad muestran claramente que abriste la 1115. Rosie, estás borracha. Te reservé una suite, la 1116. 1116. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser la 1115? Forzaste la puerta. Al día siguiente, reuniste a los periodistas para fotografiar nuestra aventura. Me obligaste a casarme contigo. No para nada. Felicidades. Misión cumplida. Este título de señora Lacroix te seguirá hasta la tumba. Hasta tu último aliento. Entre nosotros, no habrá divorcio, solo viudez. ¿Te acuerdas de esta cama? ¿Puedo ayudarte a revivir los recuerdos? Tiago. De verdad tienes que humillarme así. No podemos evitar esto hoy. Suéltame. Suéltame. ¿Por qué lloras? Hace 3 años, tú estabas muy dispuesta. Estos últimos 3 años, en sus ojos, solo era una chica calculadora. Llevo el título de señora Lacroix. Pero me tratan como una puta barata. Sin embargo, si no hubiera abierto la puerta equivocada hace 3 años, nada de esto habría sucedido. Y hoy, ni siquiera sé si debo culparlo, o culparme a mí misma. Cariño. ¿Quieres matarme o qué? Si te lastimo. Todos los hospitales de aquí se negarán a atender a mi padre. Mi hermano también irá a prisión. ¿Cómo me atrevería a hacerte daño? Te lo he repetido 1000 veces. Esa noche, no forcé tu puerta. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? Aparentemente nada. Ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años desde que me odias. Estoy lista para dejarte y me persigues. Parece que en toda tu vida nunca me perdonarás. Entonces, ¿puedo expiar mis culpas? ¿Te parece bien? Es mi culpa haber abierto la puerta equivocada. De haberme convertido en señora Lacroix. Y de haberme enamorado de ti. Rosie, ¿qué estás haciendo? Desearía tanto volver 3 años atrás. Nunca debí cruzar esa puerta. Nunca debí conocerte. Conocerte. Estás loca, pero no. Nunca más seré esta señora Lacroix sin dignidad, y tampoco quiero que tía Lucie se pudra en la cárcel por mi culpa. Es suficiente así. Si no es suficiente. Bueno. Retiro mi denuncia. Tu suegra podrá volver a casa esta noche. Rosie. Rosie. Alguien, llamen a una ambulancia, rápido. La señora Lacroix ha perdido mucha sangre. Después de la reanimación, está fuera de peligro. Pero su voluntad de vivir es muy débil. Dada su condición. ¿Por qué me duele tanto aquí? Rosie.
estar a mi lado. ¿Te hace tan infeliz que quieres morir? Estás despierta. Señor Lacroix, su estado mental deja mucho que desear. Ella tiene tanto miedo de mí que eso. Salgo. ¿Y tía Lucie? Ella ha vuelto a casa. Después de todo, si no retiro mi denuncia, me voy a quedar viudo. Tiago, divorciémonos. No quiero más este título de señora Lacroix. No tenemos ningún sentimiento el uno por el otro. ¿Por qué seguir así? Acabas de despertar. Descansa primero. Volveré a verte más tarde. Hola, tía Lucie. ¿Estás bien? Estoy trabajando aquí. No te preocupes, todo está bien. Antes, gritaba por un rasguño. Ahora, está en este mal estado. Y no ha derramado una sola lágrima. Rosie. ¿Realmente quieres dejarme? Señor. ¿La señora aún no ha vuelto? Es un día importante hoy. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 2 semanas, señor. Ya han pasado 2 semanas. No es de extrañar que esta villa se haya vuelto tan silenciosa. Mi amor. Siempre dices que no tienes tiempo para las fotos. Te he preparado una sorpresa. Mira esto, hice un montaje de esta foto. No parece ni Photoshop, ¿verdad? Muy logrado. Autopersuasión. No sirve de nada. ¿Cómo así? Voy a colgar esta foto en la pared de la sala. Así, todos los que la vean dirán que he casado con un marido guapo. Mi amor, tienes el estómago frágil. Debes evitar el agua helada. Hay agua tibia en el pequeño armario. Mi amor. Mi amor. Tu cita finalmente ha terminado. Ven, te voy a dar un masaje. Ella se llevó todo. Es. El accidente de coche hace 3 años me hizo perder más de 10 años de recuerdos. Para no preocupar a papá, tía Lucie y los demás, hice como si todo estuviera bien. Pero yo sola sabía lo perdida que estaba. Mi vida se había convertido en una página en blanco, sin ningún color. Hasta que conocí a Tiago. A menudo tenía la impresión de que Tiago y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Me sorprendía estar atraída por él. Mi corazón latía al ritmo de sus humores. Hoy nos hemos casado. Soy oficialmente su esposa. Es el día más hermoso de mi vida. Tiago tiene el estómago frágil. Yo soy buena para cuidar de la gente. Seré una perfecta señora Lacroix. Esta vez, al volver de viaje, incluso me trajo un regalo. Aunque dice que lo compró por impulso. Creo que está empezando a quererme. Tiago. Mentalidad de niña. Hoy es un desastre. Mi empresa ha fracasado. Mi hermano está involucrado en un caso de estafa. Hola, Tiago, soy yo. ¿Más dinero? Sí. Aparte de eso, ¿no tienes nada más que decir?
Te lo he repetido bastantes veces. Contacta a mi secretaria Julie, para este tipo de cosas aburridas. Esta historia me agota. No quiero seguir amándola. Entonces, fue ese día que ella dejó de amarme. Abuela. Tiago. ¿Cuándo vas a traer a Rousy? Es su cumpleaños hoy. Dile feliz cumpleaños de mi parte. ¿Es su cumpleaños hoy? Sí. ¿Cómo pudiste olvidar eso? ¿Qué marido eres? No es de extrañar que... No es de extrañar que el mayordomo me dijera que hoy era un día importante. No podemos evitar eso hoy. No es de extrañar que ella haya dicho que no hoy. Pero yo... Suéltame. Divorciémonos. No quiero más ese título de señora Lacroix. Hay tantas mujeres en el mundo. No tengo ninguna razón. Para mantenerte prisionera a mi lado. Por lo que pasó hace 3 años. Ya que es lo que tú quieres. Te lo concedo. Maestro Laurent. Redacte un acuerdo de divorcio. Señor Lacroix, el acuerdo está listo. Según sus instrucciones, un apartamento, y 2 millones en efectivo. ¿Está seguro? Quiere decir que los Lacroix son la joya de la ciudad. Si este asunto se llegara a saber, ¿se burlarían de mí? Concederle su libertad. Ya es un acto de generosidad. Rousy. Feliz cumpleaños. Este cumpleaños no tiene nada de ejemplar. Tu muñeca. Es Tiago. ¿Quién te hizo algo otra vez? No es nada. Solo un pequeño malentendido. Jonas. Sobre todo, no le digas nada a mi padre. Ni a tía Lucie, gracias. Estás en este estado. ¿Y aún te preocupas por los demás? Mientras mis padres estén vivos, tengo un hogar. Son las personas más importantes para mí. Tu madre está muerta, ¿qué se le va a hacer? Y tú, un bastardo, te atreves a venir a nuestra casa. ¡Lárgate! Rousy. Realmente eres alguien bueno, incluso si ya no quiero tener nada que ver con los Lacroix. Si es para protegerte, puedo pelear. Ella sonríe solo porque recordamos su cumpleaños. Finalmente, me pide el divorcio por él. Tienes tanto miedo de mí. Pero sonríes tan alegremente a otro. ¿Lo amas tanto, a este Jonas? Tiago, ¿de qué hablas? No es cierto. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Por culpa de este tipo. Ni siquiera me dejas besar. Tiago, no hay ningún sentimiento entre nosotros, pero ya no hay confianza tampoco. Rousy. En principio, vine a traerte el acuerdo de divorcio. Pero en este momento, pero en este instante, he cambiado de opinión. No quiero dejarte ir, no. Me gusta esta fruta amarga. Rousy. Aparte de quedarte a mi lado. No puedes ir a ningún lado de toda tu vida. Rozar la libertad y verla volar. ¿Qué se siente? Lago. Me diste esperanza. ¿Por qué lo rompes? ¿Ante mis ojos? ¿Crees que se puede jugar con el corazón de la gente? Solo pido el divorcio, lo demás me importa un comino. Pero yo me niego. Rousy. Lo que no puedo tener. Jonas tampoco lo tendrá. Y además, nuestro matrimonio es la vitrina del grupo Lacroix. Por ahora, no tengo ganas de cambiar de señora Lacroix. Finalmente, a tus ojos, solo soy un accesorio. Por un capricho posesivo, ¿quieres controlar toda mi vida?
En este mundo, Todo tiene un precio. Si parece que no tiene precio, es solo que aún no hemos llegado a un acuerdo. Rosie. Discutamos. Lo que más te preocupa es la enfermedad de tu padre. Y la libertad de tu hermano, ¿no? Vuelve y me encargo de todo. ¿O prefieres rechazar y ver a tu hermano pudrirse en prisión durante 10 años? patético y risible. Antes, lo suplicaba, a él no le importaba en absoluto. Ahora que quiero irme, él me retiene por la fuerza. Parece que has tomado tu decisión. Quiero el mejor equipo médico. Y también quiero el mejor abogado para mi hermano. De acuerdo. Quiero trabajar, no quiero seguir buscando el dinero. Con Julie. Y también quiero el 2% de las acciones de la empresa. ¿Desde cuándo te has vuelto tan pragmática? Tu apuesta también es que cierre los ojos sobre Lina, ¿no? Has aprendido a negociar ahora. Tiago. Si te niegas a divorciarte, es solo por miedo a que yo salga con alguien, que me acueste con alguien más. Tu ego vale ese precio, ¿no? Y además le das tanto a tu amante. Puedes hacer un esfuerzo por mí, tu esposa, ¿no? No hay más preguntas sobre ver a Jonas. Y no hay más preguntas sobre volver al restaurante Gloria. Si no, no puedo garantizar que mantendré mi calma. De acuerdo. Rosie. Si no puedes escapar, mejor es volver la situación y disfrutar de esta relación. Cada uno sale ganando. Una vez papá se cure, una vez mi hermano liberado. Tarde o temprano, me iré para siempre. Rosie, este hospital privado cuesta una fortuna. Dime la verdad. Entonces, tía Lucie. He decidido volver con Tiago. Estos últimos tiempos han sido difíciles. He entendido que ser señora Lacroix es mucho más tranquilo. Lo siento por haberte hecho sufrir conmigo. Deja de mentirme. Somos nosotros, toda la familia, quienes te hemos arruinado la vida. No te preocupes, tía Lucie. Esta vez voy a cuidar de mí, lo prometo. Bien, el señor Lacroix dice que, tan pronto como el asunto del hospital esté resuelto, podrán regresar a la villa. Vamos. Julie. Llámame señora Lacroix desde ahora. ¿Por quién te crees? Sí, señora Lacroix. Rosie ha cambiado. Desde la última vez. Siendo tan fría ahora. Finalmente, he vuelto aquí. Bienvenida a casa, señora. Pero esta vez, no es por amor. Amar a Tiago es la cosa más inútil del mundo. Esta vez, solo soy señora Lacroix. Mi querida, ven aquí. Hemos preparado cangrejo, parece bastante bueno. También abrí una botella de tu vino tinto favorito. Casados desde hace 3 años, ¿cómo no podría saberlo? Hizo todo para obligarme a volver. Y ahí, él saborea su victoria. Lo que quiere devorar no es cangrejo y vino tinto. Tiago. No vale la pena entre nosotros. ¿No vale la pena de qué? No nos amamos. Así que dejemos de actuar. Cada uno sale ganando, eso es todo.
Tan dócil y adorable. Digna de mi esposa. ¿Qué pasa? No hemos usado nada hace un rato. Voy a tomar una pastilla. Mi amor, mira estos dos colores. ¿Cuál prefieres? ¿Por qué hay zapatos de bebé? Mamá y abuela me acosan para que tenga un hijo. Al regresar, vi estas zapatillas, demasiado lindas, así que las compré. Me dije que quizás las necesitaríamos algún día. No quiero tener hijos contigo. Antes, ella quería un hijo. Ahora, ella toma la píldora por su cuenta. No tomes eso. Una o dos veces de vez en cuando, está bien. Por precaución, prefiero tomarla. Soy yo quien le dije que la tomara. Pero, ¿por qué su obediencia? ¿Me molesta? Rosie. Sin mi permiso. ¿A dónde vas así? Rosie. Rosie. ¿Por qué tengo este tipo de sueños? Rosie. Rosie. Ella me ama desde hace tantos años. Si ella aceptó volver, no se irá fácilmente. No tengo ninguna razón para preocuparme. ¿Por qué no me despertaste? Estás trabajando demasiado. Quería dejarte descansar un poco. Voy a comer contigo. Mía. Está bien. He terminado. ¿Dónde está tu anillo? Tiago, no debes tirar los anillos así. Antes, te importaba tanto ese anillo. ¿Por qué ya no lo usas? Es demasiado valiosa. Tengo miedo de perderla, así que la guardé en mi joyero. Mentira. Antes, no tenías miedo de perderla. Tiago. La gente cambia. Así que tú también has cambiado. ¿Vas a vivir así? ¿En modo hielo? Tiago. Habíamos acordado no hablar de sentimientos. Solo necesito hacer bien mi papel. Mi papel de señora Lacroix. Gracias por el hospital que organizaste para mi padre. Pero no olvides. El abogado para mi hermano. Estoy esperando noticias tuyas. Señora, a los hombres les gusta que sus mujeres sean sumisas. Ceda un poco. Y tu vida será más fácil. Cuando cedía todo, mi vida no era dulce tampoco. Tanto, vivir como yo quiero. Acumular lo necesario para vivir por mí mismo. Y marcharme para siempre. Ella tiene razón. Solo quería que volviera. Ahora que no está tan pegada a mí. ¿Por qué no estoy contento? Tiago, estás loco. 2% de las acciones del grupo Lacroix. Arousi, ¿en serio? Está bien informada. ¿Sabes qué? Estas acciones les bastaría para vivir durante generaciones. Rousey, ven aquí. Realmente te subestimé antes. ¡Qué codicia! Ve a tu habitación. Las acciones están solo a su nombre. Aparte de recibir los dividendos, no puede vender nada. Eso sigue siendo demasiado generoso para ella. Tiago, no la amas. Solo tienes miedo de que con su título de ex-SRA, Lacroix, ella salga con otros tipos. Desde pequeño has sido así. Lo que has tocado, incluso roto, nadie más tiene derecho. Así que a sus ojos, soy solo un objeto. No hay de qué preocuparse, Rousey. De todos modos, ya no piensas en amarlo, así que mejor saca provecho. En ese entonces, cuando papá te engañó, fuiste muy dura. Para echar a esa madre y a su hijo, todos los medios son válidos para lograr tus objetivos. Lo aprendí de ti. Estás completamente loco. Rousey. Eres la persona más hecha para ser mi esposa.
Aparte de mí. Nadie tiene derecho a juzgarte. Jonas me dijo que estaba ahí. Siguiente. Hola. ¿Puedo tomar prestado un violín? Los violines de los pros. Son todos a medida. Ella ni siquiera tiene el suyo. ¿Qué viene a hacer aquí? ¿A rasguñar migajas? No está en el lugar correcto, Pu. Sí, no hay problema. Para evitar que algunas personas rompan su violín, hemos preparado instrumentos de repuesto, pero la calidad es muy ordinaria. No importa. Bien, siguiente. Adelante. Buena suerte. Gracias. Gracias. Siguiente. No está nada mal, este. Gracias. Siguiente. Soy uno de los mejores prodigios del violín de la ciudad. El año pasado, incluso, di un recital solo, en una sala prestigiosa. ¿Y me rechazan? Gracias. Él era, sin embargo, el mejor entre nosotros. Incluso él fue rechazado. Es normal, es para el señor Weber. Lógico que sea estricto. Pero si incluso un tipo de este nivel es rechazado, nosotros no tenemos ninguna oportunidad. Vamos, nos vamos. Espera, no se vayan. Lucas, él tocaba bastante, bien hace un rato. Es verdad. Pero no es suficiente. Si traes a este tipo de persona, cuando el profe te persigue, después con una escoba. No te cubro. Tienes razón. Ya tuvo una alumna del nivel de Elodie. Esas personas ni siquiera están en su radar. La última vez, en el restaurante Gloria, habíamos encontrado finalmente a alguien bueno, y ahora ni siquiera sabemos dónde está. Lucas, ¿crees que encontramos genios? ¿Así por casualidad? Si fuera tan fácil, ya no serían genios. Está claro, este tipo de talento no se encuentra bajo el casco de un caballo. Y hay alguien más. Ahí está. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rousi Clement. Rousi Clement. Vamos, avísale al señor Weber. Finalmente la encontramos. ¿Quién es el señor Weber? Estás aquí, para reclutar, ¿no? Tocas el violín. Y ni siquiera sabes. ¿Quién es el señor Weber? Henry Weber. Profesor de violín nacional, de rango legendario. Disfruta de un prestigio inmenso en el extranjero. ¿Quieren presentarme a alguien tan increíble? Su cara. ¿Por qué tengo la impresión de haberlo visto antes? Estuve en la audición, pero nunca te vi llegar. ¿Estás bien? Tengo la impresión de que estás un poco caliente. ¿Estás enferma? A menudo tengo dolor de cabeza. Es un viejo truco. No es nada, hace un rato me equivoqué de audición, pero bueno, tuve suerte, encontré un nuevo trabajo. Dicen que mañana me llevan a una fiesta. Para conocer a un tal señor Weber. Parece que es su maestro. Entonces, mejor. He oído que has vuelto con los Lacroix. ¿Cómo va eso? No hay forma de volver a ver a Jonas. Y no hay forma de volver al restaurante Gloria. Si no, no puedo garantizar que mantendré mi calma. No puedo causarle problemas. Está bien, genial. Bueno, me voy a casa. Es Tiago quien no quiere que me veas, ¿verdad? Si es así. Haré en modo de no aparecer mucho frente a ti, para no causarte problemas. Pero aún así, deberías ver a un médico. ¿Has visto a quién? ¿Por qué tienes los ojos tan rojos? Nadie. Entonces mejor. Mi pequeña Rousi es realmente la más obediente. Tiago, ¿tu mirada es para una persona? ¿O solo un perrito? Tiago, Estelle ha vuelto. Todos están celebrando su cumpleaños. Solo faltas tú. Apúrate. Estelle. La amiga de la infancia de Tiago. Siempre ha estado locamente enamorada de él. Depende si mi amor
Me da su visto bueno. Me lanzas tu dosis de romance empalagoso. Voy a preguntarle a tu mujer. No es necesario. Estoy aquí. Diviértanse. Ella sabe que Estelle está locamente enamorada de mí. Antes, ella hacía una crisis. Y ahora, me deja ir sin protestar. ¿Todavía tienes fiebre? Tú conoces a Estelle, también. Ven conmigo. Elegiremos un regalo por el camino. De acuerdo. Vamos, brindemos, brindemos. Tiago. Tiago. Rousy también está aquí. No confía en Tiago, eso es seguro. Debió seguirlo. Todo el mundo sabe que ella está loca por él desde hace años. Donde quiera que él vaya. Ella lo sigue como un perrito. Todos los chicos de este círculo son amigos de Tiago. Saben que a Tiago no le gusto. Así que también me desprecian. Después de todo, la Rousy de antes solo vivía para Tiago. Pero ya no. Estelle. Feliz cumpleaños. Mierda. ¿Le está dando un regalo a su rival? Eso es realmente Rousy. Se está convirtiendo cada vez más en la perfecta señora Lacroix. ¿Pero por qué no estoy contento? Del cine. Solo para llamar la atención de Tiago Pu. Tiago, vamos a hacer acción o verdad. Esta vez, vamos a hacer verdad. La persona a la que caiga la botella debe decir a quién ama. Rousy. No importa tus tonterías, Tiago nunca te va a querer. Te voy a poner en tu lugar. ¿Por qué le toca a Rousy? ¿Rousy? No hay nada que preguntar. Todo el mundo sabe que le gusta a Tiago. Sigamos. Su respuesta no importa. Vamos, tómense algo. Antes también hacían lo mismo, miles de veces. Burlarse de mí, hacerme sentir menos. Pero hoy, de repente ya no quiero aguantar. Nadie. ¿Qué? No tengo a nadie en mente. Rousy, ¿te has vuelto loca? ¿Sabes lo que estás diciendo? Rousy, aunque mientas, diciendo cualquier cosa, Tiago no te tomará en cuenta. Nunca. Todo el mundo sabe que eres patética. Hiciste todo en su momento, para convertirte en señora Lacroix. Si no amas a Tiago, entonces vete, deja el lugar de señora Lacroix. Ridículo. ¿Crees que si la dejo, podrás tenerla? ¿Qué quieres decir? Tiago y tú han crecido juntos. Deberías conocer su egoísmo. Mejor que yo. Si él te quisiera, hace tiempo que estaría contigo. ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Eres exactamente como yo. Él no ama a nadie. En lugar de amarlo, mejor ámate a ti misma. Ya no es como antes. Pero entonces, Tiago, ¿a quién le importa, en realidad? ¿No sería esta discapacitada? Perder ante esta coja, es como perder ante ti, mierda. Tiago, para. No me siento bien. ¿Ya no amas a nadie? Tiago, desde que dejé de amarte. Ser señora Lacroix es fácil para mí. Eres realmente buena para hacerme enojar. Tiago, antes odiabas que te amara, ¿no? Ahora que he dejado. No es mejor. Lo que quieres es solo una figurita. Aquí estoy. ¿Por qué sigues furiosa? ¿Qué quieres, en realidad? Ella tiene razón. Claramente solo quería que volviera. Pero ella está aquí. Entonces, ¿por qué no estoy contento? ¿Qué está pasando? Señor Lacroix, mañana por la noche es el banquete de inauguración de Lina. Ella quería un bonito vestido, pero su silla se volcó. ¿A dónde vas? Vas a ver a Lina. Yo, regreso sola. Lina tiene a sus padres con ella. Ya es tarde. ¿Por qué quiere que vayas? Cariño, puedes no ir.
Antes, cuando iba a ver a Lina por la noche, ella hacía todo para que no lo hiciera. Pero ahora, en su mirada, ya no hay ninguna señal de celos. Le importa un comino estelle. Incluso. Lina ya no la molesta. Tengo la impresión de que nuestra relación se parece a la de un jefe y su empleada. Estás interpretando el papel de la señora Lacroix. Sin ningún respeto. Por mí, tu jefe. Tiago. Es porque hace un momento dije que ya no te amaba. ¿Te sientes humillado y enojado ahora? Puedo retractarme. También puedo hacer como si estuviera celosa, para salvar tu orgullo. ¿De verdad? Esta vez, está tan tranquila como una imagen. Coopera en todo, siguiendo todos mis movimientos. Perfecta como una marioneta. Pero cuanto más es así, más estoy. ¿Enojado? Tiago. Tiago. Tengo ganas de rasgar su falsa sonrisa. De verla suplicar. De escucharla reír diciendo mi nombre, mientras sonríe. Quiero que me ame. Al final. Quiero que me ame. También es lógico, ningún tipo es insensible a una mujer hermosa, sobre todo a una que ha tenido por 3 años, en su cama. Un poco de sentimiento es normal. ¿No te vas todavía? Si te quedas, Lina se va a preocupar. Raro, está aún más enojado. Eres realmente genial, tú. Querías que volviera, y aquí estoy. No quieres que vea a Jonas, también lo bloqueé. ¿Qué quieres al final? Quiero a la antigua señora Lacroix. Antes, La que era celosa. Que me seguía a todas partes. Que se preocupaba por mí, en los más mínimos detalles, y que incluso lavaba mis camisas, a mano. Eras muy atenta conmigo, Rosie. antes odiaba que me amaras. Pero después de todos estos años, me he acostumbrado. Así que, Puedes seguir amándome. ¿Es gracioso? ¿me tomas por un humano o un perrito? Cuando te plazca. Me silbas. Cuando estás enojada, me impides irme. Tengo que quedarme a servirte, gateando, Antes, era posible. Ahora, ¿por qué ya no funciona? porque era una tonta. No quiero vivir más, como antes en la humillación. ¿Puedes entender eso? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Ya no te amo. Ya no me amas. ¿Vas a amar a Jonas? Eso no le importa a Jonas. Jonas. ¿Verdad? Ustedes son muy íntimos, ¿verdad? Parece que he sido demasiado amable contigo. Por eso te permites todo. ¿Te has olvidado? Te has convertido en la señora Lacroix, por medios asquerosos. Y es por esa noche que no pude ir a ver a Lina. Que se quedó discapacitada. ¿Qué piensas hacer? ¿No querías hacer lo que sea, desde que no es quererme? ¿O vienes a algún lugar conmigo, o te disculpas ahora? Estás dispuesta a hacer de todo, menos quererme, ¿verdad? Rosie. Voy a ver. Hasta dónde puedes aguantar. Rosie. Señor Lacroix, la suegra de esa víbora, ha herido a mi hija. Se deja pasar, y la traen a nuestra casa. No te preocupes. Ella está aquí hoy para cuidar de Lina. ¿Qué? Señor Lacroix, ¿qué es esto? A partir de hoy, ella será la enfermera personal de Lina. Rosie. ¿Qué dices? Otra vez. Él quiere humillarme para hacerme ceder. Lina. Es tu benefactora. Servirla es normal. Justamente. Iba a tomar mis medicamentos. Ve a prepararme una taza. Eres tan buena para cuidar de la gente.
Trabajar donde sea, es trabajo. Además, antes, cuidarte no era tan fácil tampoco. Perfecto. Cuida bien de mi benefactora. Si surge el más mínimo problema, te haré responsable. Te haré responsable. Tiago, nunca entenderás. El sufrimiento físico no son nada comparadas con las heridas del corazón. Puedo inclinarme ante ti, por mi familia, pero nunca más te dejaré pisotear mis sentimientos. Él realmente envió a Rosie como enfermera. A Tiago no le gusta para nada Rosie. Además, ella no para de molestarlo. Es normal que la odien. Yo trabajaba para los Clement antes. Hoy, los roles están invertidos. Pero ten cuidado de todos modos. Si descubre que has tomado el lugar de su benefactora. ¿Qué dices? Soy su benefactora. Perdón, dije cualquier cosa. Sí, eso es. Tú, la única benefactora del señor Lacroix. Por cierto, mamá, prepárame el vestido de gala más hermoso y caro. Esta noche la ceremonia de investidura es el momento más importante de mi vida. Voy a obtener el título de alumno del señor Weber. Y luego seducir a Tiago. No te preocupes, déjame manejarlo. Esta noche cuando te vea, el señor Lacroix no podrá resistir. Rosie, el señor Lacroix ha traído un equipo médico de alto nivel. El estado de tu padre ha mejorado mucho en comparación a antes. Mientras mi familia esté mejor, vale la pena. ¿Qué? ¿Más fiebre? Rosie. El señor Weber estará en el Hotel Brudia esta noche. Tienes que venir. Estoy tan emocionada de presentarte a mi profe. Hotel Brudia. Pero ahora no puedo moverme. Lina ahora va al Hotel Brudia. Ven a cuidar de ella. ¡Qué coincidencia! Ya han pasado 3 años. Me pregunto, ¿cómo estará ahora? Maestro, hemos encontrado a alguien. Es un talento increíble. Bueno, está un poco oxidada. Parece que no ha tocado su instrumento en años, pero una vez que empieza, ella se eleva. Es magistral. En resumen, la van a adorar, garantizado. Es raro que seas tan elogioso. ¿Cómo se llama? Rosie Clement. Rosie Clement. Ese nombre me suena. Señor Lacroix. ¿Tiene alguna novedad? Elodie ha estado desaparecida desde hace tanto tiempo. La información es escasa. Mis hombres siguen investigando. Esa chica, en su momento, estaba aprendiendo a tocar el violín, mientras cuidaba sin cesar de su novio enfermo, en coma. Si hubiera sabido que este tipo le haría tanto daño, en ese momento, hubiera hecho todo para impedirlo. Un amigo en coma, señor Weber, podría pasar al salón de té y contarme un poco más. Está bien. Rosie. ¿Se ha roto? Parece que he sido demasiado blando con ella todos estos años. Por eso es tan terca. Y se niega a ceder. Mientras se queda con los Besson. Dile a los Besson que no se pasen tampoco. Entendido. ¿Ves? Es el amor de juventud del señor Lacroix. Ese vestido en ella, parece que vale millones. El señor Lacroix gasta sin medidas. No solo es generoso con ella, sino que incluso ha comprado villas de lujo para sus padres. Toda la familia tiene choferes y sirvientes. El señor Lacroix realmente se preocupa por ti. Este salón de recepción es inmenso. Pero, mamá, realmente tenemos que hacer que Rosie venga con nosotros a la ceremonia de aceptación del maestro. Por supuesto. Ahí, todo el mundo piensa que eres la amante. Hay que aprovechar esta ocasión.
para mostrarle a todos que el señor Lacroix no le importa en absoluto de esta Rosie. Ella es solo buena para lustrar tus zapatos. Además, he preparado especialmente para ella una prenda de poca calidad. Tú, prepárate para verla ridiculizarse. Pero señor Weber. El señor Weber llega al final. Antes de eso, la echamos, eso es todo. Tienes razón. ¿Quién es esa chica? Es hermosa. ¿No lo sabes? Es la esposa del señor Lacroix. Que, ese vestido, es claramente de mala calidad, ni siquiera lleva joyas, y sin embargo tiene una clase que aplasta a todas las que se han arreglado. Ahí dentro. Y están los esenciales de Lina. Tómalo bien. Tengo ganas de beber. Ve a buscarme una bebida. Dicen que el señor Lacroix mima a la señorita Besson. Hoy tenemos la prueba. La mujer legítima que hace de sirvienta para la favorita. Nunca visto. No me gusta el jugo de naranja. Toma otro. Ese tampoco, no me gusta. Otro más. ¿Desde cuándo? Una coja. ¿Hace la ley en esta ciudad? ¿Quién te crees tú para hablarme así? No sabes ni quién soy. No eres digna de saberlo. No te quiero. Pero tú eres Rosie Clement. Los Clement quizás han decaído, pero sigues siendo una heredera. ¿Cómo puedes dejar que te pise? Cuidarla es mi trabajo. Como señora Lacroix también. No eras así antes. Que yo pierda frente a ti, eso aún pasa. Al menos eres bonita. Pero frente a este tipo de chusma, jamás. ¿Quién es la chusma? Me equivoco. Tu padre era chofer de los Clement. Tu madre era su sirvienta. La hija de una sirvienta y de un chofer, que quiere escalar en la escala social, y cree que va a despegar. No es así. Antes de que los Clement decayeran, tuvieron la amabilidad de enviarte a estudiar al extranjero, y tú, apenas regresaste, ¿robaste a su marido? Los Clement realmente criaron una banda de ingratos como ustedes. Deja de tonterías. ¿Tonterías? Eres fea. Y no tienes talento. Años de estudios en el extranjero, solo para aprender a robar maridos. Oh, en la universidad, solo te enseñaron a ser una amante. Rosie tiene buen carácter, y aguanta todo. Tú, en cambio, no tienes vergüenza, y además insultas a la mujer legítima. Cierra la boca. ¿Qué dijiste? Sucia, no me toques. ¿Qué es eso? Y no es todo, incluso hay pañales. Alguien que ni siquiera puede contenerse. Francamente, es para morirse de risa. Tú, Ya veo. Eres tú quien la envió. Para humillarme, ¿verdad? No, te voy a hacer la piel. La experiencia de Elodie de la que habla el señor Weber se parece demasiado a lo que Lina hacía cuando se ocupaba de mí. La única diferencia es que hace 3 años hubo un accidente, y ella desapareció. Espera. ¿Un accidente? Rosie también tuvo un accidente. ¡Qué casualidad! Sr. Lacroix. Señor Lacroix, hay un problema. Señor Weber, tengo más cosas que resolver. Hasta luego. Matt, allí, en la sala, Lina se ha metido en un lío. Una persona tan depravada, realmente piensa, ¿en serio tomarla como alumna? Es verdad. Para encontrar a Elodie, solo puedo contar con Tiago ahora. Ahí lo dejamos. Aquí está el currículum de esta prodigio. ¿Rosie Clement? Sí. Maestro, he ganado un premio. He ganado un premio. Maestro, me he enamorado. Pero está enfermo. Me voy a ocupar de él hasta que se cure. Maestro. Maestro, ¿por qué? ¿Tienes los ojos rojos? Ella. Es mi querida alumna. Elodie. ¿Qué? Suéltame. Lina.
Señor Lacroix, viene en buen momento. Hace un momento, Lina solo le pidió a Rousi que le... No solo se negó, sino que se alió con una furia, para humillar a Lina públicamente. Creo que quiere empujar a Lina al suicidio. No hice nada. ¿No hiciste nada? Lo hiciste a propósito, dejaste caer a propósito lo que había en la bolsa, para que nuestra Lina pierda toda dignidad, Mi hija tiene problemas de movilidad, ella sale con algunas capas. ¿Y qué? En cuanto a esa ropa interior, usamos lo que queremos. Ella se viste como quiere. ¿Y qué? Mamá, parad. Está bien, no digo más nada. Señor Lacroix, pase lo que pase, Lina te salvó la vida. En ese momento, cuando estabas en tu peor momento, fue Lina quien se ocupó de ti día y noche, quien tocaba el violín para ti, para que estés aquí hoy. Y ahora, la humillan en público. Nos debes una explicación. No tienes nada que explicar. No hice nada. Créeme o no. Señor Lacroix, si oye, no defiendes a Lina. Lina nunca podrá levantar la cabeza. Todos se ríen de mí. Si hubiera sabido que terminaría así, hubiera sido mejor morir en ese accidente. Obviamente sé que Rousi nunca haría eso a Lina. Con su educación y su entorno, está por encima de esas bajezas, pero que la acusen injustamente, sin siquiera inmutarse. Se burla de mí. ¿Por qué me duele más y más? Tengo que ir al hospital. Nada está resuelto. Te quedas aquí. Estás aquí para cuidar de Lina. Sus cosas. Es tu deber cuidarlas. Pero la dejaste ridiculizarse. Tienes que asumir hasta el final. Lo sabía. Que Tiago estaría de mi lado. Me toca asumir a mí. Exactamente. Reconoce que estas cosas son tuyas. Y arrodíllate. Para disculparte con Lina. ¿Quieres que yo cargue con la culpa por ella? Que me convierta en la burla de todos. Tiago. ¿Qué es esto? ¿Este delirio? Pensé que solo eras frío por naturaleza, que no sabías amar. Pero después de 3 años, aunque tu corazón fuera un hielo, debería haber logrado hacerlo derretir. Un mínimo, ¿no? Hoy finalmente entiendo. Eres simplemente despiadado. Solo tu Lina es humana. Yo no soy nada. Exactamente. Ella cuenta más que tú. Rousi. Solo hace falta una palabra. Solo tienes que hacer como antes. Que me suplices sentimentalmente. Que me pidas que deje a Lina. Eso es suficiente. No hice nada. No me voy a disculpar. ¿Te niegas a disculparte? Sí. Lina es tu benefactora. Yo no lo soy. ¿Por qué debería cargar con la culpa? Eres tú quien ha hecho a Lina así. Bueno, si tiene que haber una persona que termine destruida esta noche, serás tú. A rodillas. Rápido. Póntelo de rodillas. A rodillas. Para. Nadie le hará daño. Elodie. Eres realmente tú. ¿Qué están diciendo, señor Lacroix? Es ella a quien le pedí que me ayudara a encontrar Elodie. ¿Ella es Elodie? Entonces lo que me acabas de contar, esa chica, en ese momento, estaba aprendiendo a tocar el violín, mientras cuidaba sin descanso de su novio enfermo, en coma. ¿Cómo conoces esta pieza? ¿Cómo puedes tocar eso? Dime. No sé. No es de extrañar que sepa tocar esta pieza. Por supuesto. El accidente de coche hace 3 años me hizo perder más de 10 años de recuerdos. A menudo tenía la sensación de que Tiago y yo nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Entonces eres tú, Elodie. Tiago. Me siento mal. ¿Eres realmente tú quien me despertó? ¿Hace 3 años? Claro que soy yo. ¿De verdad? Mierda, Tiago va a descubrir la verdad. No podré esconder nada más. Elodie. Señor Weber, se equivoca de persona. No es mi nombre. Soy tu profesor, señor Weber. Antes. Estudiabas el violín conmigo en el Grossa. ¿Lo olvidaste? Yo sé tocar el violín. Pero
Fue mi madre quien me enseñó. Se está equivocando de persona, señor Weber. ¿Tu madre? ¿Cómo es posible? ¿Eres tú, Elodie? Me siento mal. Señor Weber, déjame por favor. Señor Weber, realmente se está equivocando. Esta Rousey nunca ha puesto un pie en el extranjero. Y además, su nivel con el violín es un completo amateurismo. ¿Cómo podría competir con la leyenda Elodie? Eres tú la aficionada. Te la confío solo un día. ¿Qué le hicisteis? ¿Para que tenga tal fiebre? No hemos hecho nada. Tiago. ¿Por qué ya no me reconoce? Estos últimos 3 años. ¿Qué habrá vivido? La fiebre no es muy grave. Pero está agotada. Seguramente ha trabajado duro con los Besson. Sin poder descansar de verdad. De ahora en adelante, apretamos las tuercas, sobre los pagos a los Besson. Estás despierta. Todavía tienes fiebre. ¿A dónde vas? Con los Besson. ¿Qué vas a hacer allí? Te han martirizado bastante. Así. Tiago. Si no me hubieras enviado con ellos, no habrían tenido la oportunidad de maltratarme, ¿no crees? Rousey. Sabes muy bien que no era lo que quería. Solo quería que volvieras. Que estuvieras a mi lado. Y aquí estoy. Tu cuerpo, sí, pero tu corazón, no. Quiero volver a encontrar a esa señora Lacroix, la que era tan dulce, la que tenía la mirada brillante, de amor por mí. ¿Amor? Tiago, después de todo lo que me hiciste pasar, ¿te atreves a pedirme eso? Tengo mi vida ahora, por fin. Pero tú me trajiste a la fuerza. Me obligas a llevar la ropa que te gusta, incluso mi peinado, ese cabello largo y lacio. ¿Qué prefieres? Me quedo tranquilamente en casa, como tu pequeña mascota. ¿No es suficiente para ti? ¿Por qué además quieres que te ame? ¿Soy masoquista o qué? El hecho de que te haya hecho volver. ¿Me odias tanto? Sí. Eres tú quien decía que todo tiene un precio. Los sentimientos y el matrimonio se intercambian. ¿Por qué nunca estás satisfecho? ¿Qué quieres de mí? Al final, ¿Que me ames como antes? amor. Ve a ver a Lina. No tengo nada para ti. Mira, también sabes estar disgustado por un marido que te engaña. Te creía blindada. Y que nada te afectaba. Tiago. Tú también te encuentras asqueroso, ¿verdad? Tú. Señora, la sopa está lista. Mía. Prepara una habitación de invitados para Tiago. Estoy enferma. Mejor no contagiarlo. ¿Me despides? No es necesario. Tengo una reunión mañana muy temprano. Tomo el avión esta noche. Ella ni siquiera me pregunta más. ¿A dónde voy de viaje? Ni por cuánto tiempo. Señor, espere. ¿Fue ella quien te pidió que me alcanzaras? Sí. La señora le dice que tenga cuidado. Para el trabajo tómate tu tiempo. Y no hay prisa. La señora está enferma. Y todavía piensa en usted. Ella realmente se preocupa por usted. Ah, ¿sí? Ella sueña que yo sufro. Cuanto más sufro, mejor es. Lo mejor sería que no regresara nunca. Ya que usted se preocupa tanto por la señora, ¿por qué la ha hecho sufrir tantas veces? Ni siquiera un mensaje. ¿Tienes realmente un corazón de piedra? Señor Amo, su intervención fue brillante hace un momento. Todavía tenemos algunas preguntas. Otra vez. Tengo una amiga enferma. Tengo que volver a verla. Para que usted se preocupe tanto. No debe ser una simple amiga. Seguramente es su novia. Aún no. Jonas. ¿Qué haces aquí en lugar de estar en el hospital?
Estoy limitado. Como tú. Jonas es realmente famoso. Me voy de emergencia, para ver a mi esposa. Tú también te vas de emergencia. ¿No será para mirar a la mujer de otro? ¿Te preocupas mucho por ella, eh? Pero la enviaste a hacer de sirvienta con tu amante. Incluso cuando tiene fiebre, no sabes nada. ¿Esa es tu forma de amarla? Justamente porque no estuve ahí antes, tengo que volver ahora. Las peleas de pareja se resuelven bajo las sábanas. Jonas. Deberías casarte lo más rápido posible, para disfrutarlo también. Rosie. Jonas es amable contigo. Y tú te dejas engañar como una niña. Solo quieres que te amen, ¿verdad? Yo también puedo dártelo, lo que quiero. Siempre lo consigo. Tiago. Para ti. Ella es una persona. O solo tu posesión. Ya que no la valoras. Acepto volver. Papá. Rosie. Rosie, es mi turno de protegerte esta vez. Serás mía, solo mía. Soy tu profesor, señor Weber. Antes, estudiabas el violón conmigo en el Grossa. ¿Lo olvidaste? Esta él odié. ¿Se parece a mí? Señora, es un desastre. La señorita Besson y su madre están aquí. Rosie, ¿te atreves a aparecer? Aquí es mi casa. ¿Por qué no debería? Eres tú, ¿verdad? Nos guardas rencor por lo que pasó en el gala, así que fuiste a informar al señor Lacroix, para que corte nuestros financiamientos. Zorra, no he terminado contigo. Vamos. Sé clara. Voy a divorciarme de Tiago. Pero aún estamos casados. Soy la que maneja a los Lacroix. Y tu hija, solo es la amante. Sin mencionar que, Tiago cortó sus financiamientos, ni siquiera estaba al corriente. Pero incluso si fui yo. Nuestros bienes son comunes. Tengo derecho a decidir también. Suéltame. En cambio, el asunto de mi padre. Todo pasó tan rápidamente. Todas las cámaras de seguridad se han averiado misteriosamente. Rosie, no tienes ninguna prueba. Suelta a mi madre. Por ahora, no tengo pruebas. Pero reza. Para que nunca las encuentre. Si no, no dejaré pasar esto. Vamos, te lo ruego, ten piedad. Mi pierna necesita medicamentos y cuidados cada mes. Has cortado nuestra financiación. Estoy viviendo un infierno. ¿Y a mí qué me importa? Tiago. Ella quiere empujarme al suicidio. Tienes que hacerme justicia. Lina entra aquí como si fuera su casa. Y tú, te quedas de piedra. Rosie. ¿Es verdad que te importa un comino lo que me pase? Rosie. Deberíamos hablar. Está bien. Te espero en la sala. Genial. Lo sabía. Tiago todavía se preocupa por mí. Rosie está acabada. Ya te dije. Que puedes hacer lo que quieras. Pero los Lacroix son mi límite. Pero, ella cortó nuestra financiación. Yo pedí que las cortaran. Eres tú. ¿Pero por qué? Ninguna razón. Mía. Prepara un coche. Y llévalos al hospital. Sin mi permiso. Nunca más pondrán un pie aquí. ¿Es por Rosie? Te dije. Los Lacroix son mi límite. Llévalos de vuelta. Tiago. Tiago, ¿de verdad te has enamorado de ella? Ya está enojado. Mejor que se vayan rápido. Señora, hace un momento la vieja señora. ¿Dónde está Tiago? La vieja señora acaba de pasar. Había algo raro. Señora, debería ir a ver. Mi suegra me odia. No voy a añadir más. Tu padre se atrevió a contactar a ese cabrón, a mis espaldas. Es horrible. ¿Cómo puede hacer eso? Cálmate. Aparte de eso, no tienes nada más que decir. No me mires así. Eres tan frío como tu padre. Soy tu madre y lloro así. Y te importa un comino lo que sienta. ¿Qué esperas? Leo Lacroix, ¿qué tienen de tan especial? Esa madre y su cabrón. Si cruzas esa puerta, no vuelvas nunca más.
Mamá, deja de llorar. Estoy aquí. Lárgate. Si no te hubiera llevado, tu padre nunca me hubiera engañado. Maldita traidora. Tratarme de traidora. Derramar tu odio hacia papá, sobre mí. Y hasta dejarme morir de hambre. Para forzarlo a volver. Dime. ¿Cuándo es que me enseñaste a amar? Tienes una memoria increíble, maldito monstruo sin corazón. Hace un momento. ¿Te asustó? /diagonal. No me esperaba que haya crecido así. Por eso es que él es tan frío en el amor. Este vestido es sublime. Parece que cuando no estoy. Estás bastante contenta. Tiago, tengo la regla, y aún no ha terminado. Voy a pedirle a Mia que te prepare una sopa de jengibre. Abrígate bien. Mira, el gran CEO, que se preocupa por la gente ahora, que Deja de burlarte de mí. Esta vez. Te traje un regalo. Lea Gervais, la abogada internacional, con una tasa de éxito del 100%, hasta ahora. ella aceptó el caso. Para defender a tu hermano. Lea Gervais. Genial. Estás en las nubes. Pero ningún signo de agradecimiento. ¿Por quién te hizo este favor? Rosie. Tengo que decirte algo. Nunca he tocado a otra mujer que a ti. Sé que Lina te molesta. Pero te juro, nunca he estado con ella. Solo tengo una mujer. 3 años de matrimonio. He intentado 1000 veces salvar este matrimonio sin éxito. Al final me rendí por completo. Y ahora, me dices que nunca has tocado a nadie más. Nunca he amado realmente a nadie. Ni siquiera sé cómo se siente amar. Si te digo que no volveré a ver a Lina. Rosie, ¿podemos empezar de nuevo? Incluso sin infidelidad física. No cambia nada. ¿No cambia nada? Exactamente. Tiago, entre tú y yo, hace tiempo que se acabó. No soy una piedra. Ahí por sus palabras. Siento mi corazón despertar suavemente. Late con fuerza. Pero una relación a 3 es demasiado agobiante. Hoy, tal vez tenga un flechazo. Mañana, una simple llamada de Lina. Y me dejará caer. No me rechaces de inmediato. Dame otra oportunidad. Un mes. Te voy a demostrar que soy serio. Verás. Mis verdaderos sentimientos. Quiero ser un verdadero esposo para ti. No dudo de los sentimientos. Solo que cambia en cualquier momento. Señora, el señor Lacroix me envía a buscarla. ¿Dónde está? Aquí está el vestido que él eligió para usted. En cuanto a él, está preparando una gran sorpresa para su cumpleaños. Lo que dijo anoche. ¿Era serio entonces? Mi ropa y mi bolso. Señora, no necesitas traer nada. El señor Lacroix lo ha previsto todo. Te está esperando en el yate. Tiago. Hoy nos hemos casado. Soy oficialmente su esposa. Es mi diario. Tiago tiene el estómago sensible. Yo soy buena cuidando a la gente. Seré una perfecta señora Lacroix. Esta vez, al volver del viaje, incluso me trajo un regalo. FaceTime. Tiago. Rosie. Cuando estuve a punto de perderte, me di cuenta de que eras esencial para mí. Estos últimos 3 años, te
Te has infiltrado en todos los aspectos de mi vida. Eres como el aire que respiro. Indispensable. Tiago, Sí. Sé que he hecho muchas cosas que te han herido. Sé también que es difícil para ti volver a confiar en mí. Regresar como señora Lacroix. Es solo por obligación. Pero ahora, he entendido muchas cosas. Quiero que regreses. Quiero que me ames de nuevo. ¿dónde estás? Cálmate. La última vez por tu cumpleaños. No hice nada. Esta vez, te he preparado un regalo. Esa noche, tu hermano tuvo problemas. Tu padre estaba en el hospital. Me llamabas. Y yo estaba celebrando el cumpleaños de Lina. Ahí fue cuando ¿Dejaste de amarme? No, por una sonrisa de su amor. el CEO del grupo farmacéutico Lacroix hace reservar un restaurante junto al mar y ofrece un espectáculo de fuegos artificiales de 1 millón. Rosie, Me arrepiento todos los días. Así que te compensaré con estos fuegos artificiales. Empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? esta vez sé mi verdadera esposa. Mi cabeza me grita que pare. Pero es imposible controlar mi corazón, que late descontroladamente. Sé que es patético. Pero Tiago, puedo confiar en ti. Yo. Tómate tu tiempo para responderme. Voy a unirme al yate ahora. Quiero escucharlo de tu boca. El señor Lacroix. Estoy ocupado. Veremos mañana. El señor Lacroix, la señorita Besson, ha intentado suicidarse. ¿Qué? Y además, recibió el medicamento equivocado por error. Ahora está en coma. Su vida pende de un hilo. Voy al hospital rápido. Y vuelvo enseguida. Pensaba que tenía todo bajo control. ¿Tiago? Me decía. Que hiciera lo que hiciera, ella me perdonaría. Pero no había previsto que mi arrogancia me haría perder. Mi última oportunidad de mantenerla. Debí estar equivocado. Tiago, te amé durante 3 años. Así que lo intentamos una vez más. Una última vez. Nuestra Lina, va a convertirse, S.R.A. Lacroix. Si ustedes no nos dan una explicación, prepárense a que mi yerno haga cerrar su hospital. Todos van a terminar pidiendo en la calle. El señor Lacroix llega. Si no quieres que desconectemos a Lina, cierra la boca. Señor Lacroix, por fin, aquí está. Ayer despidieron a Lina de los Lacroix. Ella estaba destrozada. Esa noche se tomó medio frasco de somníferos. Por suerte la encontramos a tiempo, y la llevamos al hospital para un lavado de estómago. Pero, esas enfermeras incompetentes, le dieron el medicamento equivocado. Señor Lacroix, seguimos el protocolo al pie de la letra. Normalmente, no debería haber pasado. Esto le concierne de todos modos. Así, señor Lacroix, se dice que, también transfirió al padre de Rose, a este hospital. Quizás su familia fue la que hizo esto. Están celosos, del cariño que le tienen a Lina, así que la envenenaron. Haz venir el mejor equipo médico del país, para que se ocupe de ella. Y también, avisa a la policía. Sí. ¿Qué? ¿La policía? Un envenenamiento que pone su vida en peligro. ¿No hay que llamar a la policía? Sí, sí, por supuesto, absolutamente. Señor Lacroix, Lina, te salvó la vida. Mira, ahora está discapacitada, y sufre así. Tienen que encontrar una manera de salvarla. Señora, vamos a cerrar. Creo que mi amigo no vendrá más. Lo siento por haberte hecho esperar. Espera. ¿A dónde van? No han pagado. Él no pagó. Entonces voy a pagar yo mismo. Señora, no necesita traer nada. El señor Lacroix lo ha previsto todo. Él la espera en el yate. Señora, ya es tarde.
los otros clientes ya se han ido. Te hemos esperado hasta ahora, ¿no nos vas a decir que no tienes un centavo y que querías comer gratis? Pero no. Es solo que, olvidé mi bolso. Paga por teléfono entonces, con internet es tan fácil. Pero mi teléfono está descargado. Sin bolso, teléfono descargado. ¿De quién se burlan? Ya me lo imaginaba, que era sospechosa. Viniste a propósito, para irte sin pagar. Eres tan bonita. ¿Cómo puedes hacer eso? No es eso en absoluto. Thiago Lacroix, el CEO del grupo Lacroix. ¿Sabes quién es? Él fue quien me invitó a cenar. Soy la señora Lacroix. Si no, ponéis la cuenta. A la cuenta del grupo Lacroix. S.R.A. Lacroix. No cuadra. La novia del señor Lacroix. Todas la hemos visto. Está en silla de ruedas. La última vez, fue el señor Lacroix, quien privatizó toda la playa, para ofrecerle fuegos artificiales, por 1 millón. También fue aquí. Exactamente, el señor Lacroix, es tan amable con su novia, porque eres bonita. ¿Crees que puedes estafar a la gente? Ellos se aman locamente. El señor Lacroix ni te consideraría. Comer gratis, y atreverse a hacerse pasar por la señora Lacroix. ¿No tienes vergüenza? Llévenla a la comisaría. No es lo que piensas. Señora, ¿estás bien? Nunca hubiera creído que ella fuera realmente la señora Lacroix, y que su marido prefiere incluso a una chica en silla de ruedas. El señor se ha pasado, haciéndola arrestar. Debiste tener miedo. Thiago, ¿dónde está? Está en el hospital. Señora. Señor Lacroix. El estado de la señorita Besson es grave. Sobre todo, no la apresure. Thiago. El doctor dice que estás mejor. Tienes que descansar bien. Y que dejes las crisis. Thiago, sabes muy bien cuánto te amo. ¿Por qué me rechazas? Una y otra vez. Sí, soy discapacitada. No estoy a tu altura. Si ya no me quieres, mejor que me muera. Me has salvado la vida. Nunca te abandonaré. ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué me reprendiste en público por Rosie? Y congelaste los fondos de mi familia. Incluso la llevaste a nuestro restaurante junto al mar. Thiago, te has enamorado de ella. El estado de la señorita Besson es grave. Sobre todo, no la apresuren. No. No. Entonces, ¿por qué la cuidas así? Después de todo, es la señora Lacroix. Su existencia puede ayudarte a desviar la atención de los medios. Cuanto más amable soy con ella, más ella se vuelve dependiente de mí. Cuanto más amable soy con ella, más ella se vuelve dependiente de mí. Lo sabía. Que en el fondo te importaba a mí. Nunca he amado realmente a nadie. Ni siquiera sé cómo se siente amar. No volveré a ver a Lina. Verás. Mis verdaderos sentimientos. Te alcanzaré con estos fuegos artificiales. Empezamos de cero, ¿de acuerdo? Todo el camino. Imaginé 1000 escenarios. Un accidente o una emergencia. No tuviste opción de dejarme plantada en el restaurante. Pero no, una vez más, por culpa de Lina, me dejaste caer. Incluso ese restaurante donde me llevas para complacerme, ya lo compartiste con ella. Todo este circo era solo para que yo sirviera de pantalla para Lina. Thiago, ¿qué represento para ti, en realidad? Tu supuesto amor y tu fidelidad. Me da asco. Maldita perra. Mientras estés en el escenario, el señor Lacroix no puede concentrarse. Solo Lina. Ya que no estás muerta en ese entonces, te voy a enviar al más allá hoy. Muere. Rosie, ve al infierno. He vuelto a ganar el primer lugar en el concurso. Siempre te amaré, pase lo que pase. Cuidado. Vaya.
Entonces eso era la verdad de hace 3 años. Soy realmente Elodie. Mamá. Es mi turno de unirme a ti. Rosie. Rosie. ¿Estás bien? Jonas. Creo que recuerdo quién soy. Tiago, me estoy enamorando de ti. En la ceremonia de bienvenida, tenía que dar el discurso para los nuevos. Me puse nerviosa, olvidé mi texto. Eres tú quien me salvó. Desde ese día, me enamoré de ti. No importa quién seas. Eres Rosie, la que conozco. No te pasará nada. Vamos al hospital. Vamos. Rosie, por fin estás despierta. Creí 1000 veces que solo era un sueño, pero al final todo era real. Soy yo quien salvó a Tiago hace 3 años. No es sorprendente que al volver al país lo encontré tan familiar. Rosie. Tus recuerdos recuperados, ¿tienen algo que ver con Tiago? La primera vez que me enamoré de él, perdí a mi mamá. Esta vez, estuve a punto de morir, yo misma. Dime, ¿por qué el tiempo no puede retroceder? Así, nunca lo habría conocido, y mucho menos casado. Rosie. Si tu mamá, allá arriba, te viera sufrir así, ella tendría el corazón roto. Mamá me amaba tanto. Después del divorcio, Pavnea después del divorcio, ella me crió sola. Quería aprender a tocar el violín, ella me apoyó a muerte. En cada concierto. Ella estaba ahí conmigo. Pero fui yo quien la mató. Incluso olvidé su existencia. No es tu culpa. Has sufrido demasiado. Sí. Destruyeron mi vida. Me hicieron perder la memoria, me transformaron en alguien sin pasado. Pisotearon mi dignidad. Hicieron de mí una señora Lacroix que todos pueden humillar y ridiculizar. Terminé siendo una broma. Jonas. Voy a dejar a Tiago de una vez. Voy a hacer que los culpables paguen. Ya han pasado 3 años. Es hora de ajustar cuentas. Rosie. Lo que decidas. Siempre estaré aquí para ti. Hola. Maestro. Soy Elodie. El señor Lacroix. Increíble, señorita Besson. Estaba en un estado tan grave. Usted pasó estos 3 días a su lado, sin casi descansar. Es mi benefactora, después de todo. Por cierto, tu móvil, tu esposa te ha llamado bastantes veces. Ya veo. Ella debió preguntarte dónde estaba. ¿No dijiste nada raro? Desde esa noche hasta ahora, estuve en el hospital contigo. No la vi. ¿No fuiste a buscar a Rosie? No sabía que tenía esta misión. Todas estas llamadas son de esa noche. Ella no habría. Tiago. Tú. Has vuelto. Aquí es nuestra casa. ¿A dónde quieres que vaya, si no? También es cierto. Esa noche, no me vio llegar. Seguro tuvo que regresar sola. Me asusté por nada. ¿Tenías algo urgente hace 3 días? ¿Por qué te fuiste así de repente? Una fábrica de nuestro grupo. Tuvo un problema. Fui a solucionarlo. No tuve tiempo de avisarte. No es de extrañar que te veas cansado. Te hice sopa de semillas de loto y lirio. Te la doy a la cuchara.
Nadie me cuida como tú. No te preocupes. Tu marido, aunque esté cansado, siempre tiene energía para complacerte. Me dejas 3 días. Y ahora piensas en preguntarme dónde estaba. Pasaste tu tiempo con Lina, y aún tienes el descaro de bromear conmigo. Tiago, me das asco. Ya que estamos actuando. Muy bien. Voy a actuar hasta el final. Así. Estos últimos días que no estuviste. Aquí hay algunas facturas de mi papá. Quizás deberías firmarlas. Las facturas del hospital, fírmala tú mismo. No lo hagas. Las joyas que usé antes, tenía que firmar Julie. Si firmo eso. ¿Y si Julie se niega a validar? Entonces tú. Me sigues guardando rencor por la otra vez. De acuerdo. Firmaré. Aquí tienes. Otra cucharada. Está bueno. Por supuesto. Eres tú quien lo hizo, seguro que está bueno. Sin embargo, ese sabor. ¿Viene más de mía, no? Yo, prefiero tu sabor. Entonces. La próxima vez lo haré yo mismo. Hola. Rosie. Todo está listo, de nuestra parte. Una palabra de ti. Y comenzamos los trámites, para el extranjero. Después vuelves a ser Elodia. Nunca podrá encontrarte de nuevo. ¿Cómo irse tan fácil? 3 años de esfuerzo y sufrimiento. Y la vida de mi mamá. Después de todo lo que me hicieron. Es hora de devolverles lo que me hicieron, pero... Pero, conoces las tácticas de Tiago. Hay que irse antes, de que se dé cuenta. Si huele algo. Nunca podremos escapar de aquí. Todo estará bien. Esta vez, nadie podrá detenerme. Lina tiene dolores nerviosos. Ella quiere verte a toda costa. Ya voy. Tiago. ¿Vas a salir otra vez? Los problemas con la fábrica no están resueltos. Regreso muy pronto. Sé bueno. Pero acabo de tener una pesadilla. Soñé que mi hermano sufría en prisión. No me atrevo a dormir sola. ¿Puedes quedarte en casa conmigo? No pasará nada. Si realmente estás preocupada, voy a enviar un mensaje a Lea de inmediato. Le pediré que cierre el caso, lo más rápido posible, para liberar a tu hermano. Ya le he pagado 20 millones por adelantado. No te preocupes. Tu hermano va a ganar. Gracias, mi amor. Entonces, te espero en casa. ¿Cómo me llamaste? Mi amor. Hace mucho que no me llamas así. Rosie. Me encanta lo que te estás convirtiendo. Regreso muy pronto. Tiago. Ese lado manipulador te queda muy bien. Definitivamente, no mereces ni una pizca de sinceridad. Hola. Rosie. Ya tenemos las pruebas del accidente de hace 3 años. Además, el tipo que te atropelló es el padre de Lina. Esta familia son realmente unos serpientes. Perfecto. Contacta al maestro. Para terminar con todo esto, hay que elegir un buen día. Entonces, en 3 días. En 3 días, todo estará resuelto. ¿De verdad te vas a ir para siempre?
Es mejor no volver nunca. Eres una violinista de clase mundial. Sin ese accidente de hace 3 años, no habrías estado en la sombra tanto tiempo. En la sombra tanto tiempo. Ya serías famosa en todo el mundo. Rosie. Avanza hacia tu futuro brillante. Nunca vuelvas. Nunca más. De acuerdo. ¿Por qué? ¿Siempre tengo este mal presentimiento? Señor Lacroix. ¿Cómo está Lina? Señorita Besson. Tiene como máximo 2 meses de vida. Deja de comer eso. Si Tiago te ve así, todo va a salir mal. Vamos, está bien. Para que parezca real, he pedido a alguien del extranjero que me traiga medicamentos prohibidos. Parece que no va bien con mis pastillas, pero en realidad los daños son mínimos. Mínimos o no, no puedes seguir jugando con tu salud. Rosie se aferra a él como una sanguijuela. Si no hago eso, ¿cómo llamo su atención? Lina tiene razón. La última vez no logré aplastarlo. La próxima vez, encontraré la oportunidad. Cállate, él llega. Tiago, por fin. Me duele mucho la pierna. Voy a morir. No vas a morir. Estos últimos 2 meses. Eviten molestar a la paciente. Déjenla vivir feliz, si no, se pondrá peor. ¿Tienes algo que te gustaría hacer ahora? ¿O un lugar al que te gustaría ir? ¿Por qué me haces esa pregunta de repente? De nada. El médico dice que tu estado mejora. Puedes salir a tomar el aire. Te están cuidando mucho. Pero tengo, realmente algo que me ronda la cabeza. La ceremonia de iniciación la otra vez salió mal. Pero el señor Bebe me aprecia mucho de todos modos. Dijo que en 3 días me dará cita en el Hotel Treava para rehacer la ceremonia. Perfecto. Voy a ir contigo en 3 días. Ella me salvó la vida, de todos modos, dejarla vivir bien. Estos últimos 2 meses, es mi forma de pagar mi deuda. En cuanto a Rosie, se lo voy a ocultar. De todos modos, 2 meses pasan rápido. Tiago, mi madre dice que este vestido me queda súper bien. Como un sapo vestido de púrpura. Julie, da tu opinión a Lina. ¿Estás despierta? Sí. Bien. ¿Te he hecho falta estos últimos días? Sí, claro. Me gustaría verte. Yo también, te he extrañado. ¿Y si nos vemos? Tengo a alguien muy importante que quiero presentarte. El momento no es el mejor. Hoy, es la reunión de los accionistas principales. Yo, como CEO, estoy obligado a asistir. Pero este amigo, quizás solo venga una vez. Realmente no puedo hacer nada al respecto. Lo siento. Cuando regrese. ¿Qué quieres como compensación? Compensación. Es realmente difícil para ti buscar cómo hacerme la pelota en este momento. Ser tu esposa ya es la mejor compensación. No sabía que. Ahora sabes ser romántico. Espérame. Mañana regreso y me ocupo bien de ti. Hasta mañana. Parece que esta relación, ya sea hace 3 años o ahora, no ha sido más que una broma. Afortunadamente esta vez, no me he hundido demasiado. Que todo esto termine hoy. Tengo la impresión de que habla raro. Señor Lacroix, es raro, la verdad. El mayordomo viene a avisar. La señora de repente tomó su pasaporte y ha hecho su maleta. Parece que se va. ¿Qué? Señor Lacroix, señora, ¿no estará de mal humor? El hecho de que me ocupe de Lina, ella no lo sabe. Si está haciendo su maleta, es seguro que es para viajar. Una vez que resuelva el asunto con Lina, volveré a pasar tiempo con ella. Tiago, está bien. Vamos.
Desde que decidí no ser más la señora Lacroix, realmente veo al señor Lacroix de otra forma, pasando su tiempo mintiendo por aquí y por allá. ¿No tienen miedo de que un día les estalle en la cara? En la recepción la última vez, hubo algunos imprevistos. No esperaba que perdonaran. Y aceptaran tomar a Lina como alumna. Señor Weber, tener su estima, me hace realmente feliz. El señor Lacroix es realmente muy atento con la señorita Besson. La acompaña. A todos lados. Los que no saben. Pensarían que están casados. Una pareja perfecta. Tiago es realmente el hombre que mejor me trata en el mundo. Ya que todos están aquí, ¿por qué no dejar que Lina haga su ceremonia oficial? ¿Ya empezamos? Mi amor, ve a servir vino. A Lina y al señor Weber, una ceremonia sin vino no se hace. Sí. Mira, es un vino de prestigio que compré. Me costó más de 300. Señor Weber, debo brindar con usted. A partir de ahora, nuestra Lina estará en sus manos. Papá, mamá, ¿cómo pudieron no avisarme? Deja de abrir, está casi abierto. Para una mujer así. Mentirle a mi alumna más querida. Qué mal gusto, Tiago. Señor Weber, un vino tan bueno, debe beber un poco. Está bien. No bebo alcohol. Un vino tan bueno. ¿No bebes? Es realmente una pena. El señor Weber es un intelectual. Si no quiere beber, no hay que forzarlo. Señor Weber, usted decide. Para la ceremonia. Al final, es fácil hablar con alguien inteligente. Una ceremonia es un evento feliz. Un evento feliz. Se celebra. Justamente. Tengo una invitada de honor. Ya que es su invitada de honor. Debe ser excepcional. Realmente tengo ganas de verla. Ah, ¿sí? Espere un momento. Ahí está. ¿Cómo es que eres tú? ¿Qué hace aquí? Y esta pieza. Como la última vez. Esa sensación familiar otra vez. 3 años de amor secreto. 3 años de matrimonio. Tiago, te digo adiós. Con esta canción que me encanta. 6 años de sentimientos reducidos a polvo. De ahora en adelante. Nada nos une ya. Esta sensación. ¿Era realmente ella en ese entonces? Rousie. Es mi ceremonia hoy. ¿Me sigues aún? ¿No tienes vergüenza? ¿Me seguías? Pensé que estabas en la capital. ¿Cómo llegaste a Ellis? Pensaba que al menos tendrías un poco de remordimiento. ¿Qué me explicarías? Pero no, estás enojada. Y me echas la culpa. No te mentí a propósito. Pero si no me seguías, ¿cómo sabrías que estoy aquí? Olvidas que por teléfono te dije que quería presentarte a alguien muy importante. Esa persona es el señor Weber. Exactamente. Es mi querida invitada. Pero eso no les concierne en nada. No sean tan seguros de ustedes. Señor Weber, usted es una figura internacional. Mientras que ella es solo una ama de casa sin interés. ¿Cómo podría ser su invitada de honor? ¿No lo es? ¿Y tú qué? Señor Weber. Se está pasando. El señor Lacroix está aquí. ¿Cómo se atreve a hablarle así a mi hija? Dejen de mirar. Antes aprovechaban de Tiago para aplastar a los demás. Esta vez, él no podrá hacer nada por ustedes. ¿Qué quieres decir con eso, Lina? ¿De verdad crees que estoy aquí por Tiago, para hacerte escenas de celos? Vine a buscarte a ti. Yo. Hace 3 años, en Grossan, mataste a alguien en un accidente frente al hospital. Me heriste gravemente. Mi madre murió en el acto. Y ahora, recuerdo todo. Mi padre te ayudó económicamente para que fueras al extranjero, para que nos visitaras a mamá y a mí. Pero por celos. Compraste un coche para matarnos, pero la policía no duerme. Ahora. Es hora de pagar esta deuda. ¿Es verdad?
No. No, está diciendo tonterías. No le creas. ¿De verdad? Pero hace un tiempo, contraté a un investigador criminal internacional de Grossan. Tengo pruebas irrefutables. Tus 2 piernas. Es porque en ese entonces, te fuiste por miedo a ser juzgada, y otro coche te atropelló. ¿Qué? No, no es verdad. Soy investigador criminal internacional. Las pruebas de su crimen son abrumadoras. Por favor, coopere con la investigación. Llévensela. No. No me toquen. No toquen a mi hija. Espera. Abel Besson, Louisa Berger. La semana pasada, ustedes han financiado un intento de asesinato. Pero aquí no es como en el extranjero. Las cámaras de vigilancia están por todas partes. Las pruebas son irrefutables. Está hecho. Ustedes, una familia de criminales, deberían ir a hacer sus reencuentros en la cárcel. ¿Quieres matar a toda mi familia? Eres abominable, igual que tú hace 3 años. La familia Clement te ha cubierto de cariño. Y tú devolviste el mal por el bien. Mataste a mi madre. Mi madre no había hecho nada. No merecía morir. Llévenlos. No me toquen. Mamá. Perdón. Pasaron 3 años. Para finalmente atrapar a la asesina. Tiago. Te amé durante 6 años. Pasé del paraíso al infierno. Incluso olvidé quién era. Me mantuviste cerca de ti. Incluso perdí mi identidad. Pero esta vez, nunca me encontrarás. Los boletos ya están reservados. Vamos. Tiago, sálvame. Vamos, soy inocente. Señor Lacroix, la señorita Besson es sospechosa. No está conforme a las reglas. Una sospechosa no es una criminal. Y hasta una criminal tiene derechos. He oído que tienes una debilidad por esta señorita Besson, que la proteges mucho. Hoy, lo veo con mis propios ojos. Pero señor Lacroix, déjalo. Las pruebas de su crimen son abrumadoras. Incluso con su dinero, incluso contratando a Lea, esta abogada de oro, no podrá hacer nada por ella. A quien mató, es la madre de su esposa. ¿Te importa un comino el sufrimiento de tu esposa? Solo creo en las pruebas. Es mi benefactora. Tengo el deber de protegerla. Y además, si realmente cometió un crimen, cuando caiga el juicio, la llevaré yo misma a la comisaría. Bueno, te arrepentirás muy pronto de haberla protegido. Perdón, el número que marcaste no se puede contactar. Rosie. Rosie. Sé que estás en casa. Has sido muy impulsiva hoy. Deberías haberme hablado. Lina está en el hospital para recibir tratamiento. De hecho, ya sea que la denuncies o no, no se saldrá de esta. Agua. Rosie. Rosie. Tengo algo que decirte, Rosie. 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 Mi amor. ¿Otra crisis como la última vez? Mi amor. Siempre dices que no tienes tiempo para las fotos. Te he preparado una sorpresa. Mira esto, hice un montaje de esta foto. No parece ni Photoshop, ¿verdad? Muy bien hecho. No es la foto. ¿Qué hizo por 800,000? ¿La que atesoraba como un tesoro? ¿Qué pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Quién dañó la foto? Señor. ¿Qué foto? Nuestra foto de boda. Aparte de usted que trabaja aquí, ¿quién más podría haberlo estropeado? Suban a verme ya. Señor. Se está equivocando. No somos nosotros los que estropeamos la foto de la boda. Hace 5 días, la señora nos puso a todos de vacaciones. Últimamente, todos hemos regresado al pueblo. Ella lo puso de descanso. Exactamente. Dijo que usted se había ido a Ellis por el trabajo.
que ella iba a unirse a usted, así que nos dijo que nos tomáramos unos días. Señor. Señor Lacroix, es raro, de todos modos. El mayordomo acaba de llamar. La señora de repente agarró su pasaporte y empacó su maleta. Parece que se va. ¿Qué? ¿De verdad se ha ido? Señor Lacroix, su solicitud de divorcio con la señora está en proceso. Solicitud de divorcio, ella me entregó el acuerdo de divorcio. Aquí está su firma. ¿Lo olvidó? Estos últimos días en los que no estabas, aquí hay algunas facturas de mi papá. Quizás deberías firmarlas. Así que ese día. Ella me tendió una trampa para que firmara. Esta vez, hablas en serio. No te dejaré ir. Contacta inmediatamente el aeropuerto. Cueste lo que cueste. Encuéntrame, Rosie. El tiempo pasa tan lento. ¿Y si ese loco de Tiago bloquea el aeropuerto? Elodie, ¿todavía puedes reírte? Tiago, claramente es un paranoico. Nunca te dejará irte así. No te preocupes. Él no podrá venir. Tiago. Tu padre se ha vuelto loco. Reconoció a ese bastardo y quiere darle la mitad de las acciones de la empresa. ¿Qué vamos a hacer? Te equivocas. La otra mitad de las acciones es solo la compensación que me debe por haber mandado matar a mi madre. La muerte de tu madre no tiene nada que ver conmigo. No me mires así. Mira tú, eres tú. Ha pasado un tiempo, Tiago. O tal vez debería llamarte hermano. Lárgate. Lárgate. Mientras esté aquí hoy, no darás un paso. Es loco, elegiste reconocer tus orígenes para retenerme por Rosie. Yo nunca quise. Del grupo Lacroix. Pero si es por ella, estoy dispuesto a pelear un poco. ¿Estás loco? ¿Sabes que se va al extranjero? Quizás nunca vuelva, nunca más. Por supuesto que lo sé. Rosie. El amor no es una prisión, es dar alas para volar hacia tu libertad. Tu futuro será cada vez más brillante. Gracias, Jonas. La mitad de las acciones del grupo Lacroix me corresponden. Ya he dado la orden. El vuelo despegará normalmente. Tiago. En lugar de perder tu tiempo, mejor preocúpate por tu empresa. Bastantes accionistas tienen quejas contigo ahora mismo. ¿No la quieres? Se va al extranjero y tú no la detienes. Al contrario, la dejas ir. Señor Lacroix. Amar no es poseer. Ni siquiera sabes amar. No es de extrañar que se haya ido. No tengo tiempo que perder contigo. Déjalo. Incluso si vas al aeropuerto, no la alcanzarás. Suéltame. Señor Lacroix, este investigador criminal internacional ha presentado pruebas sólidas. La señorita Besson está efectivamente involucrada en el asesinato de la madre de la señora. Y además, ¿quién lo habría creído? Que hace 3 años, realmente fue la señora quien te despertó, tocando el violín. La señorita Besson solo quiso tomar su identidad, por eso se fue contra la señora y su madre. No es de extrañar que encontré su ejecución tan familiar. Cuando Lina tocaba, no me hacía nada. Debí haberlo sospechado. Era ella, mi benefactora. Y yo siempre consideré a Lina como mi benefactora. Y la traté mal. ¿Qué he hecho? Mierda. También descubrimos otra cosa. Hace 3 años, el hermano de la señora reservó la habitación de al lado para ella. La señora no se equivocó de habitación a propósito. Hace 3 años. Tú empujaste esa puerta. Y pasamos la noche juntos. ¿Por qué lloras? Hace 3 años, tú estabas muy entusiasmada. Ya han pasado 3 años. Han pasado 3 años desde que me odias. Estoy lista para dejarte y tú me persigues. Parece que en toda tu vida nunca me perdonarás. Entonces, ¿puedo expiar mis culpas? ¿Te parece bien? Es mi culpa haber abierto la puerta equivocada, de convertirme en la señora Lacroix, y de enamorarme de ti.
Ella estaba lista para morir en ese momento, para probar su inocencia. Pero yo nunca le creí. Rosie. Tu memoria ha vuelto. Ahora lo sabes todo. Pero no quieres decirme que eres tú mi benefactora. ¿Te decepcioné tanto? Gracias, cariño. Entonces, te espero en casa. Ser tu esposa ya es la mejor compensación. Mentira. En ese momento. ¿Ya planeabas irte? Nunca creí que doliera tanto. Cuando ya no estuvieras. Si en ese momento hubiera notado algo, podría haberte detenido. Espera. Me amabas tanto. Me amaste durante 3 años enteros. No todo está perdido. ¿No es así? Está demasiado dañado. No puedo arreglar eso. Y además, este tipo de foto retocada en la computadora, no vale la pena repararlo. ¿Quién dice que no vale nada? Ofrezco 1 millón. No es una cuestión de dinero, señor. Abandone. Es realmente imposible. Es un loco. Aléjate de él. Rosie. La foto que despreciaba en ese momento. Se ha convertido en la última cosa. ¿Qué me dejaste? He reparado el cuadro. Deberías volver ahora. Tiago. Tiago. Sr. Lacroix. Señor. Señor Lacroix. Su cabello. ¿Quién hubiera pensado que la salida de la señora lo afectaría tanto? En pocos días, su cabello se volvió blanco. ¿Qué? La señorita Besson se ha despertado. Ella aún no sabe que usted ha descubierto que ella ha usurpado la identidad de la señora, su benefactora. Ella lo reclama. Antes, ella me tuvo con este número no sé cuántas veces. Así que, le hice daño a Rosie. No es sorprendente que no quiera volver. Ya he reparado la foto. Es hora de desenmascarar a esta falsa benefactora. Rosie. Todas las injusticias que has sufrido, te las voy a compensar, una por una. Cuenta conmigo. Tiago. Tiago, ¿estás aquí? ¿Tu cabello qué? ¿Quién te autorizó a tocarme? Perdón, olvidé que no te gusta que te toquen. Por cierto. Escuché que Rosie se fue al extranjero, ¿es verdad? ¿Te alegra? Por supuesto que me alegra. Después de todo, tienes los brazos tan largos. Si no la hubieras autorizado, ella nunca habría podido irse. Así que... fuiste tú quien la dejó irse, ¿verdad? Lo sabía. Seguramente me creerías cuando diga que no he atropellado a nadie. Después de todo, me conoces mejor que nadie. Tengo la impresión de no conocerte nada.
Tiago, ¿cómo puedes decir eso? Estos 3 años, en el extranjero, fui yo quien cuidó de ti sin descanso. Y además, ni siquiera sabía quién eras en ese momento. Solo quería que te recuperaras pronto. ¿Por qué me miras así? ¿Dije algo malo? No dijiste nada malo. Continúa. De hecho, ya no soy tan joven tampoco. Mis padres me acosan para que me case. Si no te molesta, podríamos ir. Me molesta. ¿Qué? Una asesina. Que ha usurpado la identidad de Rose, que se ha escondido cerca de mí durante 3 años, sin que me diera cuenta. Lina. Sabes que lo que más odio es la mentira. ¿Sabes todo? Sí. Sé todo. Pensaba que solo eras una chica pobre. Un poco materialista. Pero con buen corazón. No había entendido que eras una asesina. Lina. Eres repugnante. ¿Repugnante? Pero todo lo que hice fue por ti. Te amo tanto como Rousi amaba. Ella sabe tocar el violín, yo también. Cállate. ¿Crees que estás a su altura? En esta vida. No vales ni una uña de su dedo meñique. Tiago. Pero te amo. Soy la que más te ama en el mundo. Tu amor me repugna. ¿Cómo puedes decir eso? Últimamente, has sido tan amable conmigo. Tienes que tener sentimientos por mí. Tienes que tener sentimientos por mí. No es así. Si he sido amable, es porque vas a morir pronto. ¿Qué quieres decir? ¿Debo recordarte? Competiste a escondidas con Rousi. Tomaste medicamentos prohibidos, sin saber que destruyan tu corazón. Te queda, como máximo 2 meses. 2 meses. Pensaba que al aguantar esos 2 meses, podría finalmente saldar mi deuda contigo. Pero por eso, Rousi entendió mal. Lina. Hice todo lo que pude por ti. Ahora, no tenemos nada más que decirnos. Las pruebas de tus crímenes ya las he transmitido. El juicio es en 2 días. Pero bueno, mejor reza, para estar viva ese día. Tiago, no te vayas. Ya que voy a morir pronto, puedes decirme si en estos 3 años tuviste al menos un momento en el que pensaste en mí. Estás soñando. Nunca me amó. Es imposible. Ya que no me ama. Y me queda poco tiempo. Mejor acabar con esto ahora. No es el señor Lacroix. Últimamente, ha faltado a varias juntas directivas. Se obstina en movilizar los recursos del grupo para encontrar a alguien. Los administradores no están contentos. Si esto sigue así, el grupo Lacroix cambiará de manos. ¿Dónde está? Han pasado unos días, y con todo este cabello canoso, parece que has envejecido 10 años. Ella. ¿Dónde está? Tiago. ¿Qué te hace creer? ¿Qué te voy a decir dónde está? Es mi esposa. ¿Con qué derecho la escondes? El acuerdo de divorcio, fuiste tú quien lo firmó a mano. No tienen nada más que ver juntos. Es mi esposa. Antes, sí. Pero ya no. Y, nunca más. Jonas. Sé que me odias. Por la muerte de tu madre, ¿quieres la mitad de las acciones de la empresa? Te las puedo dar. Solo dime dónde está. Lo que quiero, lo tomaré yo mismo. Jonas. Dímelo. Tiago. ¿Crees que queremos ocultarla? Pero si ella no quería cortar los lazos contigo, aunque la ocultáramos, no serviría de nada. No puede ser tan cruel.
No lo suficiente, de hecho, por eso se hizo. Lastimar una y otra vez por ti. Tiago. No te preguntas. ¿Por qué se fue? Te lo voy a decir. La noche en que le organizaste esa fiesta de cumpleaños para compensar, la dejaste sola, en el restaurante junto al mar, para ir a ver a tu amante. ¿Sabes cómo la humillamos? ¿En ese restaurante? Ya me lo imaginaba, que eran sospechosos. Vinieron a propósito, para irse sin pagar. Llévenla a la comisaría. Vamos. Nunca me lo dijo. Decírtelo, ¿de qué habría servido? ¿Crees que es solo un detalle? ¿Que solo había que consolarla después? ¿Cómo lo hiciste 1000 veces antes? Pero no. Era su última oportunidad. ¿Qué te daba? Tiago, no sabes lo que es amar. Y no mereces amar. Te atraparé con estos fuegos artificiales. Empezamos de cero, ¿de acuerdo? ¿Qué he hecho? Es mi culpa. Soy yo, quien lo arruinó todo con mis propias manos. Espera. ¿No estás cansado? Quiero saber. Si ahora está bien. No tienes derecho a saber. Tres años después, Elodie, la violinista prodigio, anuncia oficialmente su regreso. Pronto comenzará una gira mundial. Rosie. Felicitaciones. Encontraste la vida que querías. Elodie, mi ídolo. Tu gira. Ya está aquí. Por favor, firámelo. Elodie, te amo. No empujen. Eres demasiado popular. La próxima vez, contrata verdaderos guardias de seguridad. Está claro. Gracias a todos por su amor. Este viejo también es su fan. Elodie es tan hermosa, que hace que todos se enamoren. No me reconoció. Es normal. Brilla con 1000 luces. Pero yo me he convertido en esto. Espera. Señor. Gracias por venir a mi concierto. Rosie. Ya han pasado 3 años. Por fin te veo. Mi virtuosa del violín. Jonas. Deja de molestarme. Rosie. Entonces, sin mí en tu vida, brillas tanto. Y finalmente respiras. Lo entendí. Es realmente el final entre nosotros.